Bienvenidos, hablando ¿Qué de más? más. ¿Cómo se encuentra, raza? Bien, bien, bien. ¿Qué dice Carlos? Bien relajados porque hoy nos tocó descansar. Hoy nos tocó A Justin y a descansar, mí. güey. A Bendito sea unos, Dios. a unos, ¿verdad? Porque yo y Paco fuimos a jalar, la verdad. Ahora. Ahora. No, Ahora que pero fueron ¿cómo a se jalar. encuentra? Tranquilo, ustedes, tranquilo. Pero ya Bien. mañana van a jalar, perros. Descansados. Mañana otra vez Bueno, a yo la iba a realidad. trabajar. No, pero vamos, estamos bien. ¿Cómo estás tú, Carlos? Estoy muy bien, bien relajadito, relajadito. ¿Qué tal tu día de descanso? ¿Qué hiciste hoy? Pues lo mismo de siempre, lavar mi ropa. Intenté cambiar el aceite de mi carro, no pude. ¿No pudiste cambiar el aceite de tu No. carro? ¿Por qué no? Pinche, no, pues no pude. Pero ¿por tienes qué no, gato y güey? todo. Sí, porque como que la rosquita que trae, como que ya está media barrida. Oh, Y batallé un verguero y no, dije, no, mejor que lo hagan. No, Que lo pero... hagan ellos. Y entonces iba a preguntar cuándo me cobraban por cambiarlo. Pero me acordé de Paco y dije, no, pues mejor. Te cobran 110, según yo. Cobran bastante, Sí, güey. ajá, ahí te- 110, caro, güey. 110 Pero si más está el barrida. filtro, güey. No, Si está entonces. barrido, más difícil. Y si te está cobran barrido, más. cobran más porque Sí, hay que no. Tornillo engrasarlo. barrido creo que cobran 50. Por los barridos cobran Entonces, más. sí me acordé y le dije, voy a decir a Paco que me tire paro. ¿A Paco? Ujú. ¿Por A qué? Cooper. ¿Por qué a Paco, güey? Pues porque le sabe todo, es el sábelo ¿Y todo. por qué no me preguntaste a mí? Yo cambio el aceite de mi No, carro, güey. ¿por qué le dicen astronauta? Porque, ¿verdad? No, No, pero luego entonces, también... intenté hacer eso y no pude y ya total que ya cuando ¿Qué, no te mira, animaste a ver un tutorial en YouTube? no, sí Ajá. sé cómo, pero el pedo fue que por por la la rosca. barrida. Sí, para no Y enfriarlo. ya pues es que cuando descansas, pinche día no te rinde ni madres, Uno quiere Pues sí. descansar y se levanta tarde. neta. Ajá. No, pero Entonces, pues ya. la otra vez me desperté temprano, que el día que descansé, que no sé a dónde salí, y sí rinde un buen el día si te despiertas temprano, Si güey. te despiertas temprano, sí. Te rinde un buen el día. No. Pero bueno, también es el único día o los únicos días que te puedes levantar más tarde. No, pero Eso ¿no te sí. pasa de que te despiertas y dices, bueno, y ves el teléfono 5 minutos? Cuando ves el reloj, ya pasó una hora. Y todo el después dices, tiempo. no, otros 5, ir a bañar. Otros 5 minutos, pues Vale, verga. después, no, hombre, ya ni desayunas, no que almuerzas. Sí. Entonces, pues ya, prácticamente fue todo lo que hice hoy tú. Yo igual me desperté, me bañé, limpié mi cuarto. Limpié mi eh, cuarto, limpié mi casa y y no había nada. nada. No, limpié mi cuarto, fui a lavar, güey. Y no había Fui a nada. lavar, Así limpié le mi hizo, ¿verdad que sí, güey? cuarto. Oye, No limpié mi encontré cuarto, nada. limpié mi cuarto, me limpié mi casa y no había nada. No, sí. Güey, ¿es un vato con peluca? No, es una Es niña. un niño, no sé si es un vato con peluca No, o es un ¿quién? niño con peluca el del ¿Quién? video, ¿no? El El que del dice, video, güey. nada. Babosos, es No es una una niña, niña. güey, Sí, no es una niña. Es niña. Hay que Nah, pongan en los comentarios si es niño o niña, pero es una niña la que hace ese video que se hizo viral. no Bueno, sé. vámonos, Ricky. El tema de hoy es. Pero ¿ustedes cómo están? Cosa, Bien chingueteados cosa. del trabajo. No, pues, ¿para qué quieres? Eso no le importa a la gente, güey. Hoy. ¿Y por qué si me preguntas así nos preguntas a nosotros, perro, que cómo Porque estamos? ustedes descansaron. Porque No, pero- yo qué, güey. ¿Ustedes qué hacen los días que descansan? A ver. Lo mismo que No, dijeron la ustedes. verdad, yo ando 24/7. No tengo tiempo off. Ay, perdón, perro. Todo el día 24/7 trabajando. para que haya gente Así que es la no vida de emprendedor y ocupa ni Ah, descansa. sí, Cooper ni descansa. muchas gracias al patrocinador Bazooka Boys. Sí. Saludos. No, No, es cierto. Pues siempre ando buscando sí. la chuleta, perro. Siempre Es ando de cierto. aquí arriba para abajo. Gracias al patrocinador buscando. del programa, Bazooka Boy. Síganlo en Instagram, síganos a nosotros también. Como Hablando de Más, en Facebook, TikTok, Instagram. No, en especial que nos sigan en Instagram porque ahí siempre preguntamos de qué quieren que se trate el nuevo episodio y que nos manden y siempre preguntamos que nos manden anécdotas ahí. Sí, que nos Así comenten. es. Siempre en Instagram. Así es. Bueno, ahora sí, vámonos. Vámonos, Ricky. Vámonos, Ricky, ¿qué es el tema de hoy? El tema de hoy es el siguiente. Carlos. La escuela. Anécdotas de la ¿Ustedes hasta escuela. dónde llegaron a nivel, ¿cómo se le llama? ¿Educacional? Educacional. Académico. Pues yo me gradué el kinder, güey. Con eso Ya. ¿Para Ya. qué quieren más? me gradué de Crayola 1, Tarrón 2. Tijeras 3. ¿Lapicito? ¿No llegaste al lapicito? No, güey, no No. llegué. Tengo el Plastilinas. kinder trunco. Reprobé las plastilinas, güey. Cuando las moldeabas todas que se hacían una masa gris. Eso estaba Oh, bien no mames, culero, sí, güey. Que agarraba Era todos- que tenías todos los colores y Ah, comenzabas y y comenzabas. decías- Y después mirabas una cosa así que Una decías, pinche madre gris. No, "Puta, me deprimía. una güey". bola negra, güey. No, no. Y ponías colores bien raros, así, bien. Pero, por ejemplo, había niños que sí sabían hacer figuras chidas con esas cosas, güey. Yo nunca pude. Yo lo máximo que Yo me hacía era un acuerdo que me muñequito. decían,
que un conejito, que 2 bolitas, que las orejas y no, Sí. No, nunca tú ya estabas pude, güey. avanzado. Yo era una bola, 2 palos, Y la ya. cabeza y 2 brazos, güey. Ya era un Sí, ya. muñeco, Y güey. luego ni se pegaban en los brazos, güey, se Y desarmaba. Sí, tenías que... sí despegaban, es cierto, ya recordé. Pero es que también siempre, uno a lo mejor no estaba tan creativo en ese sentido, pero hay huercos. No, pero es que hay niños que Hay son bien niños que son creativos, bien, güey. ajá, que son muy Ajá. perros y desde chiquillos, o Sí. sea, le agarran la onda y hacen figuras con madre. Pero ¿de qué está hecha la plastilina? ¿Qué es eso? No, se para chingada. ¿De qué Siempre está me hecha la pregunto plastilina? eso. ¿Saben ustedes? Súper. No. Yo digo que de plastilina. Sí, Sí, plastilina, a huevo, a a huevo. huevo. No, Güey, según yo es algo que tiene que ver con el jabón, ¿no? Porque una vez vi que Play-Doh antes era como que hacía jabones hasta que cambiaron una fórmula y le salió plastilina. pero Sí. huele único, ¿no? Huele así Huele como, raro. o sea, a plastilina, güey. No, pero la chafa huele raro. O sea, por No, ejemplo, yo sé, huele una de yo puro México Play-Doh, y güey. luego huele una Play-Doh y Yo puro huelen Play-Doh, güey. diferentes, No sé güey. No, tú. sí, es cierto, las Play-Doh, güey, No son te diferentes. confundas, mijo. Yo pura Play-Doh. Hay una que huele nomás como a petróleo. No, Pura a ti Play-Doh, te otro compraron perro, la ahora. de No, la pues es cháchara, derivado del güey. petróleo, Ahora güey. que puro Play-Doh él. Yo puro tonka, güey, también. Hijo de Puro su tonka, madre. güey. ¿Se Puro acuerdan tonka, de güey. los, de los Sí, tonka, güey? tonka, no mames. Esos eran bien Pregúntale a mi jefe, buenos. yo puro tonka, güey. Y pañales de los finos porque me De rozaba los el culo. Pampers. No mames, perro, si tu Puro mamá ha dicho Pampers. que ni pañales te ponían porque no había dinero. Era Que un te ponían trapo, de güey. telas y en el río lo lavaban y otra vez para arriba. Oh, Sí, ni que se güey. diera en Monclova. Ah, perro. Ah. En Monclova no tenemos río, perro, si es que no. No, No, puede no hay ser. No río, llegamos a dice. ese carro. No, ya vámonos. Ahora sí, el tema va a ser escuela, pero anécdotas de la escuela. ¿Tú hasta dónde estudiaste tú? ¿Ustedes? Me acabo de graduar hace apenas de la high school hace un High año. school. ¿High school qué es? ¿Qué? La preparatoria. Ok. Preparatoria. A ver, Yo Cooper. igual hasta la preparatoria, pero sí, sí tengo esa espina de todavía seguir una carrera. Más que nada ¿Tú ser hasta dónde? maestro. Hasta la A la preparatoria igual. prepa. Ok. ¿Tú, Pero sí. Cooper? Yo llegué al bachillerato. Es el bachillerato. ¿Prepa, no? ¿La prepa no? Bueno, nosotros conocemos como prepa. Ah, ¿bachilleres? No, pues sí, ¿O la secundaria? bachillerato. Ah, la prepa. La prepa. Pero, Ajá, la pero prepa. ustedes, que están más grandes que nosotros, ¿por qué no llegaron a la universidad? ¿Por falta de dinero? ¿Por alguna otra cosa personal, güey? Cooper, ¿empiezas o empiezo? Ahora. Con la Digo, triste historia. Ajá. Con la triste historia. Sí. Ey. Es que hablar de eso, pues, le baja la autoestima a uno, entonces. mejor da- no, pues no. No, pues si güey, no lo pero quieren pues son contar, cosas que no. ya pasaron y que... Sí, pues aquí puro para adelante la verga, viejo. Así es. Así. Ah, pues, Levanta la verdad cara que yo se sí te cae la corona, rey. Me así. licencié y tengo 2 maestrías. Pero pues ¿Tienes 2 maestrías, Alfonso? No mames. ¿En qué? yo sostengo. ¿Y eso qué se trata? Perdón, pero para, ¿qué es? Tiene que ver con eso, güey. Tiene que ver con lo que es los recursos renovables, calentamiento global, Como agrono, como energías renovable, renovables. como carbón, Sí, petróleo. todo eso. pero ahorita hablemos de la escuela. Bueno, tú, Pero Carlos, pues tiene ¿por que ver qué? con la escuela, ¿no? ¿Eh? Sí, pero de la escuela desde los inicios hablemos. Bueno, De la escuela de la vida. Güey, yo todavía me acuerdo, creo que yo y él fuimos al mismo kinder. Se llamaba Gabriela Mistral, güey. Ah, O sea, sí, qué bonito Como de kinder. mamoncillo, Gabriela güey. Mistral. Ah, era muy buen kinder. No, y estaba bien perrón, güey, Muy buen porque kinder. así enfrentito la casa de mi tía, güey. Güey, ¿ustedes nunca lloraron cuando fueron al kinder la primera vez? Yo sí, güey. Y ¿sabes cómo yo dejé de llorar? Porque enfrente vivía mi tía. Entonces mi mamá me dijo, voy a estar aquí con tu tía esperándote cualquier cosa. Y así como que ya me hicieron, güey, y ya no Güey, lloré. es lo que voy, el capítulo anterior, yo hablé de cómo este pendejo se acuerda de todo. Yo Es que tú también no te me acuerdo, No, pero yo también güey. me Mira, acuerdo, Sí, güey. güey. Yo no me, o sea, sí me acuerdo, fui al kinder, sí, alguna vez lloré y ya, pero no, mi mamá me dijo que me quedara aquí porque todo, o sea, Es que todos tú tienes detalles, Alzheimer ya, cabrón. mira, detalles, ¿te güey, acuerdas de detalles? yo me acuerdo Sí. que creo que cuando entré a segundo grado de... Porque es primero, segundo y tercero de kinder, De güey. kinder. Y me acuerdo que para que no llorara me dieron una gomita de corazón. Me la guardé en el pantalón. Se te deshizo. Y ahí se me olvidó, güey. Y ya cuando vi todo pegado, güey. Y no. Imagínese, güey. Y yo me acuerdo, güey, tío, de mis maestros, güey. Igual. Yo también me recuerdo a mi De mi primera maestra. maestra, sí. O sea, Eh, mi La mamá- la maestra Yami. Uf, qué buena maestra. Yo no sé Ya, por bien qué, güey, chido, güey. pero una vez, y, güey, hay una anécdota bien verga, güey, que cuando salían del tercero, era como su campamento. Así iban a quedar un Ah, día y está bien acampar buena. Ajá, en el kinder, güey. Hay fotos todavía, güey. Yo me acuerdo en ese entonces, tuve un accidente que me caí y se me chispó mi brazo, güey. Entonces hay fotos mías donde tengo yo, estoy en las ¿Qué- actividades, güey, qué pero chispó? con el brazo así, güey. Qué chispo, ¿Eh? qué chispo. Se me zafó, se me dislocó, por ejemplo, Ok. el huesito que une a estos Oh. Se le dos, güey, salió. se se barrió, salió, güey. entonces yo no podía mover bien mi brazo.
Y ya después me lo curaron, pero ya después No, del con de que razón, salí sí, Ha del de haber kinder, dolido de un hecho. vergo. Se ¿no? barrió, No, dolió igual, bien se feo, barrió güey. igual que la tuerca de tu Ajá, carro, es güey. igualito, güey. Algo No, parecido. pero hay fotos mías en las actividades del kinder, güey, donde yo estoy con mi brazo así porque estoy malo, güey. Pero aún así fui, güey. Ok. Y estuvo bien chido porque te quedabas allá, asabas bombones. Sí, Yo me acuerdo tengo fotos, que güey. asamos salchichas un día y uno de mis compañeros vomitó, güey, en el baño. Sí, Ok. bien Yo feo. recuerdo que cuando entré el primer día, mi abuelo me llevó y me dijo, no vayas a llorar. Que abren la puerta porque ya habíamos llegado un poco tarde. Y no, hombre, yo entro y casi todos los que eran mis Llorando. llorando. ¿En el Y kinder? Ajá. sí, yo decía, ¿aquí qué pasa? ¿Qué le hacen a No, y uno? te trauma. Ajá, güey, Sí, mira, porque ahí te yo empezabas a todos llorar tú, llorando, güey. pero casi, o sea, casi todos llorando. Yo creo que eso fue lo que más me asustó de la escuela. Yo decía nada más así como que me Yo, pongo a llorar yo también. yo sí, bueno, yo no me acuerdo que haya llorado, Qué pero mamón. sí me acuerdo mucho que siempre me regañaba mi mamá porque hacían eventos en el kinder y yo era el primero que me notaba y llegaba a la casa, mami, es Eres bien que, argüendero. sí, y llegaba a la casa, mami, es que voy a salir Puro talento. voy a salir en un evento. No, ya te dije que no te metes esa chingadera, así que Sí, sabes no que. Y man. cada que había un evento, yo salía en el evento. No, y todo lo que se gasta en un evento. No, Sí, güey, no, sí. güey. Puta, que los Mira, no, disfraces, pero que... te lo juro, a veces me decía mami, no, no, si te vuelves a meter, yo no te voy a comprar el vestuario. Y yo le decía a la maestra, es que mi mamá dijo que no me voy a comprar el vestuario. Yo te lo voy a poner, No pero vas a salir en mames. el evento. Y Sí, salía. porque es que Carlos es bailador Sí. desde tengo un pequeño. talento para Y la entonces actuación. yo le decía a mi mamá, bueno, mami, voy a salir a un evento, al canto. pero no vas a comprar tú nada. Y la maestra me lo dijo, bueno, entonces, y salía a los Lo que eventos. pasaba con mi papá, dice mi mamá, saludos a mi abuelita y mi papá, que dice mi mamá que mi papá cuando iba a la escuela había convivios, él pedía poner lo más caro, güey. Como Lo más decía, difícil. yo llevo el pastel, dice, Era el pudiente del pueblo. y pues No. sin saber, güey, si había o no, él ponía Él lo le más valía, caro, ¿no? güey. Ajá, él le Y valía así es mi madre. hermana también, güey, lo más caro, güey. Yo decía los vasos, güey, o un refresco, güey, porque Desechable. Sí, algo fácil. Oye, Pero no. pero qué chido, ¿verdad? Qué chido, o sea, éramos felices y no lo sabíamos. Sí, yo me acuerdo que en mi No, kinder claro. te daban las clases y yo después tenías como 30 minutos de receso, pero había áreas para jugar, había como el área de construcción, de dibujo, así tenían varias juegos de secciones mesa de y enfermería, de juegos de arte. mesa, de Bueno, arte. pero por ejemplo, de kinder, de primaria y de secundaria, ¿a qué etapa les gustaría regresar? A la La secundaria, secundaria, la güey. secundaria, Sí, la secundaria 100%. es lo Oigan, pero mejor. mírenme, hagamos Secundaria. así aquí un paréntesis, güey. Yo estudié solamente 6 meses en México y lo demás aquí, güey. ¿Y qué tal? A ver, bueno, No, o sea, ¿y qué tal está el es pedo? muy diferente el pedo, güey. Ajá, ¿por qué? Porque pues aquí es otro. Es otro ambiente. Ajá, me hubiera gustado estar allá en México, güey. Sí. A ver, pero platícanos, No, ¿el porque, ambiente en qué sentido? por ejemplo, yo cuando, antes de venirme para acá, cuando estaba yo en primero de secundaria, un señor, yo tuve una plática con un señor que vivía ahí donde nosotros, y un día me dijo, disfruta tu secundaria, si te doy un consejo, disfruta tu secundaria, dice. Y yo dije, yo en ese tiempo decía, viejo loco, va. Y ahorita ya digo, verga, sí estaba bien chida mi secundaria, si pudiera regresar, sí Sí, regresaría de a la la secundaria Sí, era secundaria. otro pedo, generalmente güey. en la secundaria, pues, Es como tus primeras veces de todo. de todo Ujú. exactamente, que tiene, lo principal que tienes novia, que ya tu grupo de amigos, Ujú. que Sí. tienes como Que que... empieza el Tus desmadre primeras también. que Empieza el salidas. exacto, desmadre. tus primeras Ajá. salidas, Sí, a veces los primeros tragos, etcétera. Sí. sí, es tu primera vez de todo. Y, por ejemplo, yo me acuerdo, yo estuve en dos secundarias. Estuve en primero y en segundo en una que era muy fresa, en una secundaria muy fresa. ¿Pero por qué? ¿Por qué te Porque metieron a mí ahí, me güey? gustó, no, yo siempre quise esa Ah, secundaria. quisiste adaptar a otro tipo de vida que no No, era no, el no, tuyo. simplemente que, por ejemplo, Qué mamón, esa Carlos. secundaria era muy reconocida Era muy, porque, muy, sí, sí. ajá, sí, sí, ya. Entonces yo le dije a mi mamá, yo quiero ir a esa secundaria. Me dijo, ¿tú sabes a dónde quieras ir? Préndelo, güey. Me dijo mi mamá, ¿tú sabes a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres estudiar? No hay problema. Ah, te dio esa opción. Dijo, obviamente tienes que sacar buenas calificaciones. Tenías dinero. No, pero por ejemplo, tenías que tener buenas calificaciones en la escuela y podía que te becaran en la secundaria o así. Entonces mi mamá me dijo, ok, si tú quieres ahí, pues ahí te metemos. Y mi mamá en ese entonces mi mamá conocía a una maestra de ahí, entonces le dijo, El palancazo. sí, pero mi mamá no quiso, o sea, mi mamá le dijo, Ese lo la gane. maestra le dijo así como que, pues si quieres yo lo meto. Y mi mamá dijo, no, que pase que pase el examen y si lo pasa se queda y si no se Ese va a lo otra. gane.
Entonces, güey, yo me acuerdo, fíjate, el día que fue el examen, hasta diarrea me dio. No De los mames, nervios. Es que sí pasa, güey. No, Porque Sí era algo, pasa. era algo Sí, que yo... No, y es que sí me fíjate pasa, güey. que cuando pasas una situación así como que de estrés, de Estrés. nervios, el estómago es tu segundo cerebro. Sí. Sí. Entonces, Oye, todas las enzimas, tu microbiota y todo eso se altera, que te Y mal. me puse nervioso porque yo desde siempre quería ir a esa secundaria. No, y eso de que a mí me pasa, cuando me pongo nervioso, me da ganas de ir al baño. Sí, Y es sí, sí, normal, güey. es normal. Y Me- tengo anécdotas feo con eso, pero no las voy a contar porque producción ya me dijo Me que tengo que pasó, cuidar me mis pasó mucho, me palabras, pasó entonces, mucho cuando, Omite me pasó, detalles. me pasó mucho cuando llegué a las escuelas de acá, güey, porque yo no sabía nada, era en inglés, y dije, verga, ¿qué voy a hacer? Y llegaba a la escuela, güey, y empezaban las clases y todos callados, y mi estómago era de... Y yo, verga, y así me daba diarrea o ganas de vomitar, güey, del puro de nervio, güey. nervios. me pasó mucho eso, güey, estando aquí, güey. Sí, Sí. bueno, a mí. Y total que estuve, pues pasé el examen y todo, y ya me metí ahí estos 2 años. Pero no, yo me di cuenta que ese ambiente no era para mí. O ¿No te sea, gustó? porque ¿Era no, muy o fresa? sea, eran muy fresas. Ok. O sea, eran de que, güey, que no sé qué, güey, Ya- con la pinche papa en la boca. ¿Y a ti te gusta Y más el barrio? No, a mí me recaga esa gente así de que, güey, es que no sé qué, güey, que así. Era así. Pero si eran de Entonces, familias con dinero. Sí, algunas sí. Entonces, llegó un momento en el que le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya no quiero ir a esa secundaria. Me decía, ¿pero por qué no? Si tú estabas chingando que querías estar ahí. Y no, yo no quiero ir. O sea, que total de la que era mejor en ese entonces, me pasé a la peor, a la que era El peor. desmadre. Sí, o sea, en el tercer año me pasé a la otra. Dije, no, cámbiame, yo no voy a ir a la escuela. yo no ¿Fuiste me voy a ir a la escuela". uno y primer y Fui segundo? primero y segundo a la presa. Y el tercer año, el último, me fui a la peorcita, a la de La allá. de barrio. Nah, eso cambió mi vida. Es que es O sea, de madre, desde el güey. primer día que yo llegué y que vi el desmadre, dije, ¿qué chingados fui a hacer allá? Sí, 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 así O sea, pasa. uno siente. Dices, aquí es el desmadre, Y hasta aquí es como donde que me te gusta. sientes como que no encajas en la otra, güey. Ajá. Ah, y eso sí, me acuerdo mucho que cuando recién llegué, pues es que aquí en la secundaria eran bien estrictos. Tenías que andar fajadito, con tus zapatos El corte de bien pelo, Güey, güey, yo limpios. nunca como... entendí eso del corte de pelo. Sí. Güey, te decían el corte del pelo, pues el El pelo no va a viene estudiar. Sí, güey, entonces yo llegué a la otra secundaria que era puro desvergue, que a todos les valía madre. Y yo llegué fajadito, con mis zapatos bien... Y Fajados. todos me hacían bullying, perro. O sea, todo, que estás bien pendejo y que eso, ¿qué? ¿Y por qué? Así. Entonces ya dije, yo agarré la onda y dije, no mames, sí es cierto. Y pues ya, güey, ya después te acoplaste a la raza y todo, y no, y otro pedo. Güey, en la secundaria, bueno, creo que en todas las primeras tenían el de ¿cómo se llamaba, güey? La educación física y el otro, ¿no? El del diario. El del diario nunca me lo ponía en la secundaria, güey. No es que no me cagaba, güey. Yo iba siempre en pants, güey. No, pero era bien No chistoso porque este güey en la secundaria, su abuela de cumpleaños le regaló una bocina de este ¡No vuelo. mames, Así, güey! Y, ¡No y mames, güey! todos los días, No mames, güey. todos los días, desde que se la regalaron, se llevaba su pinche bocina Güey, a la no, espérate, secundaria, güey. espérate, para ¿A empezar, poco güey. sí lo dejaban llevarse la No, bocina? No, no ya sé si lo verga, dejaban o no, güey, allá nomás se la verga, güey, mira, llevaba. güey. Para empezar, ves que, bueno, allá en México, como por decir ya antes que vas a entrar a la escuela, güey, en verano, como que vas a ver tus útiles, güey, y escoger tu mochila, güey. Yo agarré una como de soldado, güey. Yo la tengo, Una güey. táctica. Gigante, güey, gigante, güey. mochilota. Imagínate yo, güey, y estaba Y Isaac medía la mitad de lo que mide ahorita, güey. como en electricidad, güey, en taller de electricidad. Entonces, mira, llevaba mi puta mochilota, güey. Así es La cierto. bocina como de este vuelo, güey. Y luego mi cajita de herramientas. Sí, Ajá. perro, pero A la madre. aquí estamos perritos. No, ¿No? pero este está perrón, güey, ahorita que me acuerdo. Una chulada, Se güey. llevaba, porque nos iba a dejar mi abuelo, güey. Entonces yo me acuerdo que ese güey salía antes con mi abuelo, llevaba su pucho mochilota, y acá su bocina, y acá su caja de herramientas, No güey. mames. Y así iba a la Parecía que escuela, iba a la güey. planta. Ajá, güey. Oyes, Y regresaba con su Neta, güey, bocina, güey. neta, güey. pero es que está chido porque, bueno, por ejemplo, ahorita que ya me pongo a pensar y yo digo, porque ya en la secundaria era cuando tú ya te ibas formando de tu grupo de amigos Ujú, y ya como que ibas haciendo una amistad que tú decías, pues puede durar por muchos años o... ujú. O no. Ajá. Pero porque, está pues, culero, güey, güey, porque... o la típica, cuando te graduabas de escuela y llorabas. Ah, sí. No, Verga. puro Yo no pendejo lloré, lloraba, yo no güey, no, lloré, te güey. Yo no verga. lloré. Yo no lloré, güey. Bueno, yo no lloré, pero me refiero Pero a que, sí, pero en sí todas vi las a grabaciones es lo vatos, güey. mismo y que te rayaban la Sí, güey. camisa. Yo también tengo la camisa mía, así. güey. Sí. Yo primero que era Güey. de que, ay, recuerdo. Sí. Déjame rellamar que- tu camisa. Güey, y luego Ah, lloraban y todos eran vecinos nomás. Sí, güey. Ah, qué Vivían a mamada. no. Vivían en la No, misma pero colonia, fíjate que güey. todos, o sea, se van Pero- para allá, Ajá, y aún al así final sí ves la desparraman. playera
y a veces ahí te recuerdas de alguno, pues, Güey, porque no te te recuerdas No, de güey, mi todo. mamá me la tiró a la No, güey. chingada. No, bueno, yo no sé, güey. ¿Te Pero en imaginas? las fotos, ¿Te yo me acuerdo de imaginas? las fotos, ¿Te güey. imaginas que leías un mensaje y decía chinga tu madre, güey? Y tú nunca te diste cuenta hasta que un día la pusiste a leer. Pues No, ya, de pero la te verga, acordabas no, de... no, Pero tú ya ubicabas quién te había puesto chingue tu madre. Eso que ni qué, No, pero güey. sí estaba chido. Me acuerdo de eso que yo llegaba a sexto y era un lloradero bruto porque ya nos iban a volver a ver y eran todos vecinos, no mames. Yo la verdad no Ya me sé. acuerdo de tantos amigos así de la escuela, güey, porque Yo te digo, sí. güey, Yo sí estudié tenía. Yo sí. de primaria allá, luego aquí, luego allá, luego aquí, luego aquí. Entonces, la tengo así Sí. como trunca, güey. No, güey, yo me acuerdo mucho de la secundaria cuando me cambié a la desmadrosa, porque hace cuenta que éramos como unos, que de ahí de esa cuadra, como unos 10. Entonces entramos, no me acuerdo si a las 7 de la mañana o 8, creo que a las 7. Ujú, Y para las 6:10 ya empezaban a salir todos de sus casas y nos parábamos en una esquina. ujú. Y ahí nos juntábamos todos y vámonos en bola. Eran como 15 minutos caminando. Para ir a la Para ir a escuela. la secundaria. Ah. Estaba Y- con madre. Algo así pasaba conmigo en la prepa, güey. De que, porque todos teníamos, o sea, el No, camión pero tú era ya para la estuviste ruta. aquí, ¿no? No, primero de prepa estuve en México, güey. Ah, En Cetis. Y ya veías a los del Cobaed, güey. Ahí en la parada del camión, todos juntos, güey, en bolita esperando el camión, güey. Y si tiene que, güey, está culero, güey, porque está chido, porque todos van en bola, güey, pero es porque se van cuidando uno al otro, güey. Sí. no, y aparte llevas el cotorreo, güey, por toda la pinche calle y todo el Imagínate gritadero y en la el puto chingada. camión, imagínate yo en el puto camión, güey. ¿Cómo no me tocó eso, güey? Güey, porque Sí, nosotros a allá, mí por sí me ejemplo, tocó. de la cuadra de nosotros éramos como unos 10. Y en el camino te topabas a más y se Ajá, hacía la sí, bola. se Juntaban hacía mano a 50, mano, güey. Iban chingos, güey. Hasta los Sí. maestros iban caminando, güey. Sí. Estaba con madre. Y Estaba luego, chingón. cuando había pleitos en la secundaria, había una calle en específico que era donde se madreaban. No me Y era tocó, de, güey. era, ¿Cómo no me tocó era esa? de, Estuvo pues, bien como era, chingón, como era la estuvo bien secundaria desmadrosa en la que me metí, era de que saliendo se van a pelear allá, esta y esta, o este y este. Y Tú y se yo, hacían los dice. putazos con madre. Verga. Se va a pelear así que Barrientos con el Ponían los, maestro. ponían No, se los ponía con flyers. madre, güey, y se ponía con madre el pedo. Nunca se No, hoy en madrearon. día ya no se puede vivir eso. No, ya No, hombre, ahora los patojos eran armas. Sí, ahorita sí ya es Está bien peligroso, güey. culero, güey. O Pero en sea, ese porque entonces antes sí. era porque la rivalidad se quedaba afuera. Yo me acuerdo que donde estaba mi prepa, güey, había dos caminos para llegar, ¿no? Entonces estaba el normal, que los vatos, yo cuando entré en mi prepa me dice, les vamos a dar un consejo, dice, los que llevan saliendo, este es el camino seguro y aquí asaltan. Y porque había dos caminos, en el otro asaltan, dice, tengan cuidado. Y sí, güey, yo nosotros se agarraba con mis amigos y siempre me iba por el camino seguro, supuestamente, güey. Y luego ya como a los 2 meses sí me enteré que sí asaltaron unos vatos en el otro camino donde sí asaltaban, güey. Y sí, O güey. sea, que era verdad. Sí era de veras, güey. Pero nunca, o sea, gracias a Dios nunca me asaltaron. Y luego sí me tocaba irme solo, güey, porque no, por ejemplo, no iban mis amigos, güey. O no me los topaba de que, verga, no, me dormí, no alcancé el camión y así, la verga. Y me daba miedo, güey, porque eran 6 de la mañana y todavía no amanecía, güey. Sí. Y había bien poco alumbrado público, güey. Que me Sí. daba culo. Pero ya después, ya llegando a la escuela, pues ya te vas a topando a todos los que van ahí, pues ya se te Ujú. quita, güey. Oye, aquí lo que me gusta mucho aquí de Estados Unidos, que la primera vez que lo vi me impresionó y me gustó, fue cuando está el transporte de la escuela, que todos los carros se tienen que parar, detener atrás. Está bien chido, güey, porque Sí. A pasa mí, por ti, te trae. sí. Está No, bien no, no, perrón, güey. independientemente en que te pasen por ti, te lleve y todo. Me gusta la cultura que tienen aquí, de que si es un transporte de la escuela, todos los carros que van atrás se paran. Sí, porque es Bueno, es que ilegal, si no te güey. Puto, multan, güey. sí, un Ajá, puto te O sea, tiquetote, es a lo güey. que voy. Cuando yo llegué aquí, que lo vi la primera vez, me impresionó mucho. O sea, dije yo, qué chido. ¿Te bajaste y empezaste a grabar? Pero. No, pero, no. Hizo un vivo en Facebook. Pero y luego si te pasas, Así se vive si en te la vida en pasas Estados así, Unidos. el chofer te toma foto, ¿va que sí? Ajá, o te pita, güey. No, güey, está bien perrón, güey, porque yo iba en el bus y hacen ¿cómo se llama? De emergencia, güey. O Como si llegara simulacro. Un simulacro. simulacro, güey. Entonces, los que van hasta atrás, se para la chofera, todo, y abre la puerta, güey. Tiene una puerta atrás donde si le jalan la palanca, empieza a sonar la alarma, güey. Ujú. Y la abre, güey. Y los dos de atrás tienen que bajarse primero y tienen que ayudar a bajar a todos en vergüenza, Ajá, güey. sí, sí, sí. Y pero en orden, o sea, de O sea, adelante para ándale, atrás, está güey. Sí, chido. está eso chido. que Y te imagínate, digo. güey, puto escalón, güey. Ajá, Tienes que bien aventar, incómodo, güey. bien incómodo. O sea, ándale, está Y chido, está chido. Nos, Sí, sí, nos sí. ponían a hacer eso como. Sí, güey, eso también, güey. Ay, ¿se bajaban por Palanqueta. ahí? Ajá. Ajá. ¿Había privados? De los colegios. Sí, 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 jugos, desayunos. Ajá.
como Ok, allá en bueno, México, no escucharon ellos, ¿no? no nos Ok, es que escuchó. estamos acá todos pendientes acá, Al siguiente acá episodio de atrás. producción va a tener un micrófono. Porque sí, porque nos está Sí. contando que en su país, en Guatemala, los transportes públicos los usan Ah. también para vender, Fruta, sí, snacks, Y en México chucherías. también es bebidas. Pero, común, por güey. ejemplo, yo me acuerdo que cuando iba en la prepa, güey, en la mañana las señoras se subían a vender desayunos, güey, tortas, jugos, güey, yogures, o había señoras vendiendo afuera de la escuela, güey, que el yogur, que el licuado, Güey, que el no, yo también, jugo. es que yo desde chiquillo fui así como bien, así como, pues así bien activo y la chingada. Sí. Entonces, güey, me acuerdo mucho, Oye, güey, ¿pero por qué no eres activo en el jale? oyes, pues porque ya fue muchos años, perro, en Porque la ya se le escuela. acabó allá. personas Se le cambian. acabó allá. Oyes, no, porque yo me acuerdo en la secundaria afuera, enfrente estaba una papelería. Y siempre decía, no, pues vayan a sacar copias. Y yo era siempre el que, a ver, yo voy a la papelería. Y, Mm. No y, mames, eso, el que sacaba copias de nuestro grupo era el que más mal caía, y les güey. pedía a Sí, todos, güey. sí, Les Sí, pedía güey, a Todos todos. tenían dinero y Mira, se quedaba con sí, dinero, güey. sí, No, le yo era cobraban, Pinche ese. tranza, Carlos. le Sí, cobraban Pinche un peso, tranza, la güey. vendía 2. Pinche Sí, no, tranza, era el no, güey. que más haz de mal cuenta que caía, les güey. pedía Yo me de recuerdo más todavía ese y ya vato. salía gratis mi copia o lo que fuera a comprar y compraba algo para mí. Pinche tranza, Carlos. Y por eso México no progresa, Exacto, perro. güey. No, es que, Por es que personas hay que como estar tú, vivos, hay güey. que estar vivos. Porque mira, los demás no querían ir y yo tenía que salir de la escuela. No, está bien, porque hacías el trabajo que la demás gente no Sí, quería güey, y hacer. por ejemplo, No, pero siempre ha sido así porque también en el trabajo me salí terminé la prepa y dije, me voy a tomar un año sabático. Yo también dije lo mismo Y y valí verga, verga. valí verga. Pues me metí porque me puse a trabajar y en el trabajo hacíamos lo mismo, pero nos pagaban los jueves, Ujú, entonces los jueves pedíamos comida. ujú. Entonces yo era el ¿Qué que pedías? eran gringas, campechanas. ¿Cómo las pedías? ¿En Uber Eats, DoorDash? No, güey, ¿A ahora domicilio? ya no hay esas ¿Por mamadas, no teléfono? había esas mamadas, no, 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 Rappi. nada más teníamos el número del señor, del que Por hacía. eso le llamabas. Y haz cuenta Ajá. que, y yo, güey, yo era el que movía todo el pedo. Pero para Ah. eso yo fui a comprar, la primera vez que fui a comprar ahí con el señor, le dije, yo trabajo en la fábrica. Te dan descuento. Yo trabajo en la fábrica, ¿qué le parece? Y cada jueves le hago un pedido grande, pero mi cena va a ser gratis. Pinche tranza, Ah, Carlos. pues, Pinche vato Bien mierda, tranza. Sí, güey. güey. Entonces, Bien ¿qué hacía rata. los jueves? Ya la gente ya sabía, yo llegaba los jueves, llevaba mi lista, a ver, y échame el dinero y ya. Y la señora, pues son 45 Pedidos. tal, sí. Pues sí, Y ya ahí ajá. me llevaba el ¿Y pedido. si te daba tu pedido Sí, gratis? me No llevaba la mía. mames. Y me ahorraba la pues, cena, perro. Pinche tranza, Carlos. Aprendan, póngase No, tiro también allá mames. ustedes. No, pero por ejemplo, igual en mi escuela me acuerdo que había una papelería afuera, luego así como una cuadra, y aparte había una papelería adentro, güey. Y yo creo que, no sé no sé por qué estaba ahí, güey, pero estaba dentro de la escuela, güey. Y ahí ibas a que, no, se me olvidó la cartulina, pues ibas ahí luego y la comprabas, güey. Y estaba chido. Pero igual sí había un vato que, por ejemplo, en mi salón no había uno que sacara las copias, sino que decía la maestra, tú, veme a sacar Ajá. copias y ya, les toca de $1. O nunca les tocó los exámenes, güey, que la pinche, o sea, te enseñaban el modelo de una molécula, ¿no? En el pizarrón hacía colores, y en el examen era una puta mancha negra. Que ni se miraba Que bien, decía, güey. Sí. que decía, Nunca se miró bien. identifica las No, partes de la identifica- célula. sí, güey. Verga, esto es una mancha. No, güey. Sí, Güey, cierto, güey. y en la O también primaria. con, por ejemplo, con el aparato reproductor, o Ajá, con güey. el aparato respiratorio, Y todavía circulatorio. te cobraban por Y esa copia, sí, güey. y Esa no madre mames, ni era se una- ve bien. Una mancha que Creo que cada examen costaba 10 pesos, güey, hijo de su puta madre, Ajá, güey. 10 pesos. Imagínate, Ajá. güey, el que no tiene para su examen, güey. Ujú. Y los vatos les vale verga, güey. Esa madre la sacaron la copia, güey. La movieron mientras estaba copiando, yo creo, güey. No, ni porque se si a veía color nada. era más caro. Ajá, color era más caro. Güey, también de la típica que tienes que pagar la cuota, no han pagado tus papás la cuota y que la chingada de la Puta, escuela. ¿de qué? Puta, Pues ¿de ni qué? que fuera piso. No, perro, pero bueno, no sé, ayer en Monclova pagas una, se llamaba cuota, no sé cómo, algo así. Pero total que pagabas que era como para la Y no, limpieza. tus papás no y han pagado para- la cuota, dice. Es como... Te vamos a ver ya. No, en México no se pagaba, bueno, donde nosotros no se pagaba, pero sí a fin de año te pedían como cooperación como pintura No, o algo así nosotros- para el No, salón. era la cuota, güey, porque el espacio que ocupaba, güey, era su plaza de esos vergas y No, llegaba no, No, por- pero en pero la por ejemplo, lo que digo yo es ¿Cómo se que a llamaba? nosotros no nos pedían dinero, sino que al final de año tenías que ir a hacer faena. ¿Te Sí, acuerdas? tenías que que ir a íbamos con limpiar abuelito? Sí, fui varias veces, güey. Ujú. Una vez hubo una primaria y me acuerdo que yo llevaba la carretilla, el De que te asador, ponían a llevaba pintar todo, güey. las Porque bancas. No, güey, les decían, te nombraban, tal, tus papás no han pagado, es que no me acuerdo la palabra, la verdad no me la acuerdo, cuota. pero algo así de cuota. No han pagado Tus eso, papás no si han no lo pagado la pagan, cuota, ya te cargó la y verga. no, hijo güey, de tu puta madre. y sí te decían, si no lo pagan, no te vas a presentar mañana. Verga. Ya, te hacían Madre. mierdas, güey. Sí. Ajá. Te metía presión, Carlos.
Sí. Entonces ya, pues ya tú tenías que llegar y decirle a tu papá, ¿sabes qué? Si no me pagas mañana, no me No van me a van a dejar volver a ver, dice, a la verga. No, y siempre había uno que no había pagado. Pinche sí. maestra Lupita era Y bien no, güey, o a pesada, veces Y güey. había también- otro que ponía Era el dedo. dueño de la plaza, Güey. güey. No, pero había veces que no era que no quisieran pagar, era que no tenían. Sí, No, y era no, bien feo, claro. güey. Sí, está culero, güey, Sí. porque, y ahí ves que hay que pagar uniformes, útiles, inscripción, No, y, comida, güey, todo está cabrón, güey. y el uniforme y los útiles sí es un buen varo, güey. Está bien Yo me caro. acuerdo que una vez acompañé a mi mamá a comprar mis uniformes, dije, verga, ¿a poco cuestan esto? No, Y luego que te tenían que comprar dos porque dicen, 1200, güey. por si este lo chingas, para que tener uno de repuesto. Ah, y el de Más el de diario y el de, física. Ah, el más de el de física. física. Exacto, güey. Verga, ¿Ustedes nunca sí. fueron abanderados? No. Yo, pero no por calificaciones, era, yo cubría a la que si faltaba la banderada, como yo me llevaba bien con todos los maestros, me decían, Carlos, métete ahí, vas a llevar la, Es la bien bandera. argüenero. Y me Pero, metía. Oye, güey, pinche Carlos, Oye, güey, pero ¿por qué en el trabajo te quieren partir tu madre, güey? porque es bien Pues es que, argüendero. no, güey, pues es que cuando, como dicen, cuando los perros ladran es porque, ¿qué? No ¿Cómo? muerden. No, ¿Cómo? cuando la Ándale. boca te trae agua es porque anda verde. Ah. Ándale, algo así. Entonces, por eso, perro, por eso. No, güey. ¿Y ustedes nunca estuvieron en el cuadro de honor? Yo nomás estuve una vez, güey. Una vez, me acuerdo. Yo igual una vez, No güey, mames, güey. en primer... ¿Toda tu primaria? A la verga, no. ¿En prepa? Ajá. Me fue mal. En la Güey, universidad. pero yo digo, güey, High school. La secundaria y luego la prepa. Ya te compusiste. ¿ustedes creen que traer buenas calificaciones toda tu No. vida te iba a llevar a algo? No. ¿Han No. visto ese TikTok? Yo la otra vez estaba viendo un TikTok de Pero una muy bien por ti, ¿verdad? O sea, Exacto, porque le sí, echas- sí, los que sí. tengan buenas calificaciones. No, la otra vez estaba viendo un TikTok de una muchacha gringa que dice que se acababa de graduar y no sé qué, y aparte tenía un posgrado, no sé qué, y aparte tenía un curso, no sé qué, y decía, tengo tantos o sea, reconocimientos y diplomas y nadie me quiere contratar. Yo vi No. uno, pero una española, que tenía doctorado y que tenía un montón ahí sí que carrera, y ya no le daban trabajo porque estaba muy grande, o que no le podían pagar lo O que que... porque no tenía experiencia. sí, yo conozco mucha gente que tiene muchos estudios o ingenieros y la chingada y andan en otra cosa porque no hay, Ajá, porque o no hay no hay jale. trabajo de lo que estudiaron, o no los quieren contratar o la chingada. O no les No, pagan pero bien. también pienso de que parte de eso también tiene que ver mucho con la pasión y con la visión que tú tengas, porque puedes tener el cartón, pero si tú no lo sabes explotar, Ah, no exacto. te va a dar. ¿Cómo- O no cómo así? puedes tener el cartón, pero si tú sabes hacer ese trabajo, ¿Pero pues qué? te Una ¿Un puede- cartón cosa, de cerveza una o...? cosa, güey, del una cosa es la título, experiencia y otra cosa es la educación, o sea, el reconocimiento teórico. No, güey, así pero como, obviamente la experiencia no la vas a adquirir si no te dan trabajo. Claro, exactamente. claro. No, pero es que también pasas un proceso, ¿me entiendes? Para llegar o sea, la experiencia la vas agarrando conforme, Poco a poco. poco y a vas poco, y trabajando. dentro de la carrera también No, pasas unas, También. Yo por tenía un ejemplo, amigo que clínicas. estudió para ingeniero civil o sabe qué madre, algo así. Pero él quería hacer otra cosa y le digo, perro, ¿Pero por entonces, qué ¿Para qué estaba estudió? ahí? le digo, entonces, Perdiendo ¿para Ah. qué haces tiempo. gastar a tus papás, güey? Era como de respaldo. No, o sea, yo decía, es que lo voy a hacer, pero a mí yo voy a dedicarme a esto. Entonces yo le decía, ¿Para qué lo ¿Para haces? qué güey, ¿para estudias? qué lo haces? Mejor dile a tus papás, ¿sabes qué? No me pagues esa carrera porque no quiero, no me gusta. Y que te paguen la otra, o tú trabajas para que pagues la otra y hagas algo que te guste. Total, se graduó el vato de eso y ya está trabajando en lo que él quería. Ah, entonces solo hizo luego gastar dinero a Pero sus ¿por qué? papás. Porque a veces los padres quieren que hagas tú algo, ¿no? Como de... Muchas veces los padres Es quieren como más que que... nada la segura. No, pero también a veces los padres, yo me doy cuenta que ellos quieren que su hijo haga lo que ellos no pudieron hacer. Ah, también. Como que Entonces son ya le sus sueños dicen, frustrados. exactamente, quieren sacar su frustración ahí o decir, no, es que yo quiero que mi hijo sea un doctor, o que sea un Y vas a ser ingeniero, doctor. un abogado. Entonces, se esfuerzan tanto que le meten al hijo eso y Sí. a veces el hijo, por ejemplo, va creciendo con la idea de que, bueno, Tengo que hacer eso. papá, No, o también qué culero es, por ejemplo, si que los papás, los dos fueron maestros, él tiene que ser maestro. Verga, y si no quiere ser maestro Sí, sí, sí. Y si le y gusta. quiere sí. hacer otra cosa, o sea, Exacto. Siento que no, sí está culero porque nunca se detiene a preguntarle qué quieres tú, bueno, qué te gusta. algunos. O hay por de ejemplo, todo. hay unos papás que te dicen, primero ve qué te gusta y ya después vemos qué hacemos. De que si me estuvo primero qué te gusta, qué quieres hacer. A ver, ustedes cuando estaban pequeños y le decían, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué contestaban? Taxista. astronauta. O sea, pero sin mamada, así, No, de sí, que, ¿qué yo querían ser, taxista. güey? Yo ni me acuerdo, perro, qué quería Es que este hacer. güey no tiene memorias de niño, güey. No. ¿Se acuerdan Este güey no fue Traumas, niño. Carlos. ¿Se acuerdan desde
que grabamos 3 enchiladas rojas y ya. Sí. No, pero por ejemplo, yo sí quería ser taxista, güey, porque yo me acuerdo que cuando era niño, ves que aquí donde llevan como la palanca de cambios, llevaban una caja, güey, y tenía Acá. siempre dinero, güey. Monedas, morrallas, billetes. Yo decía, vergas, güey, siempre tienen dinero. Yo quiero ser taxista Ajá. porque siempre tiene dinero. Creo que yo decía que yo quería ser maestro, algo así. Yo decía que quería ser astronauta. Sí. Este es el otro. Que el astronauta está Los quieto. Yo decía, astronautas ¿qué está tengo acá. que hacer? Yo quería estudiar en la UNAM, güey. O sea, ¿La UNAM? sí, güey. Verga. Era como uno de mis Yo he sueños. visto un vato. Hasta como a los O en la náhuatl. años. No, pero estamos. En Aquel el pregunta Tec de de Monterrey. niños, o sea, que te preguntaban, ¿qué No, por quieres ser eso, de o No, grande? por sea, eso él todo el quería ser proceso astronauta, güey. ajá, ¿A poco ya quería de ser la niño UNAM? quería, ¿Ya a poco ya quería no, ser la UNAM, güey? no, o sea, O de sea, cuando a ti te niño preguntaban de niño, decía, ¿qué querías quería ser? ser astronauta, decía, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estudiar ingeniería, por ejemplo, aeronáutica, Aeroespacial. aeroespacial. Entonces, ¿dónde? Pues la que hay es más cerca, pues, No, y hombre, así. pero la Güey, UNAM queda bien lejos de yo me Guatemala. acuerdo también de de una amiga en la prepa que era la más inteligente del salón. Y luego sacaba a veces, siempre era de 10. Y yo decía, ¿por qué? Y sacaba 9.9, hacía un pedo mundial. Porque no, es que tienes que ponerme. Y fíjate, yo la criticaba, yo decía, güey, no mames, pues es un 9.9, casi 10. Tú siempre No, no, criticas. no. O sea, yo sí le decía, güey, no mames. Hasta que ella me dijo, no, mira, es que yo lo que quiero hacer es que la universidad me sea gratis, o sea, sea becada. Ah, Entonces yo tengo que llevar un 10 limpio a huevo. Entonces ya cuando me dijo eso, yo le dije, no, pues ya, Pues vamos a sí, hacer pedo, pues todos juntos. tienes un buen punto. Sí, 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 pero yo primero le decía, güey, no mames, o sea, porque no tu sabía. récord, quería el Ya cuando récord. ella me dijo, es que si yo quiero que en la universidad me salga gratis, tengo que llevar 10, no puedo llevar un 9.9, 9.8. Y ya fue cuando le dije, no, pues vamos a reclamar el 10, pues. Y sí. pero, por ejemplo, igual siento que en la escuela te influye mucho con las personas que te juntas, porque si te juntas con las personas que llevan buen promedio, tú vas a llevar buen promedio, güey. No, yo no No, creo no es eso. cierto. Siempre hay un Sí. No, desmadroso. yo te voy a contar en lo personal. Mira, yo me juntaba con los más desmadrosos. O sea, eran los No hacer que. nada. Exacto. Pero los que no hacían nada. Pero por ejemplo, a mí me decían, yo decía, quiero ir a tal lado. Entonces me preguntaban ya, ¿ya hiciste tus tareas? No, entonces no vas. Ya cuando decía, sí, ya las hice, Oh, sí, ya está puedes ir. chido, güey. Está Entonces yo perro, venía güey. y cuando, por ejemplo, yo los miraba y hablaban unas tonteras. Yo decía, no Éramos mames. nosotros. Era, hablando. Pero- ¡Lemas! Güey, Y entonces yo decía, no, yo voy a estudiar porque no quiero ser como estos vatos. güey, pero Decía. también, aparte de No. los amigos, de los, como dice Justin, de los con quien te juntas y te haces igual, no. No creo eso. Pero, por ejemplo, no y sí, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en la escuela fresa, haz de cuenta que yo esos 2 años, yo no salía a la casa, perro. Haz de cuenta que yo llegaba a la casa y me dedicaba a hacer tareas todo el día. Está Y ya en la feo, tarde güey. me dormía un ratito y otra vez así, y luego ya me iba a la escuela, así no salía. Por eso decían que era bien mamón yo. Pero, o sea, porque yo decía, pues que en las secundarias hay bien estrictos y la madre. Entonces siempre fui así. Ujú. Entonces ya cuando me fui a la desmadrosa, no, pues valió madre todo el pedo. Sí, pues No, yo es siempre Pero que me fui el gustó primero más. del trabajo, la escuela. O sea, siempre Sí. trataba de hacer todo bien rápido después. A ver. Yo siempre fui 50 y 50, güey. Sabía cuándo y cuándo no, güey. La verdad. Siempre me gustó andar en la bola, güey. Pero no ser como. O sea, siempre tuve buenas calificaciones, pero también era desmadroso, güey. Y siempre me ha gustado hablar un chingo, güey. Entonces a veces me siempre sacaban te de la gust- escuela sí, por hablar mucho, güey. siempre te ha gustado hablar de más. Y No, no, Esa no yo les me hemos, gusta hablar de no, más. espérame, no les hemos presumido a la gente que ya tenemos Decoración en el set. Yo creo decoración que en se el dieron set. cuenta, Yo Carlos. creo No creo que. Dos No, güey, piñas. es que el Pero pasado no ¿quién teníamos patrocinó más las piñas? Dile quién patrocinó las piñas. gracias al gentil patrocinio de la señora Silvia, Silvia y el señor Fidel. Fidel, que nos patrocinaron Fidel con F. parte del escenario. Y ya lo demás, pues ya son puras mamadas, ¿verdad? Pero ya vamos Porque avanzando, así puras es que mamadas, como hablando de. más. No, Así es hombre, que poco a déjate, poquito nos vamos patrocinaron Vamos bebidas, a ir Sí. decorando. snacks. de todo. Allá atrás todo. tenemos el refri hasta la madre. Oye, también allá atrás hay 3 muchachas que ya están listas esperando a nosotros. Entonces, gracias por el Así. patrocinio. Entonces, No, poco a pero- poquito ahí vamos levantando el changarro. Al rato ya van a ver más cositas así, pero vamos poco a poquito. Poquito Oiga, a poquito. pero de todas las escuelas, o sea, cada uno de nosotros tuvieron diferentes, pero siempre había el clásico. Tipo compañero, el que se dormía, que le valía madre, el que no hablaba,
El que era un desmadre, el Yo que no yo se callaba, mm, el nerd, en sus el que A ver, sí. comía mucho, el que le valía madre todo y no llegaba, ¿sí o no? El que hacía todo bien. El que hacía todo bien. Había un hijo de su puta madre que era castroso, güey. Güey, que a nadie le caía y el vato era del vato que decía que, o sea, que había dejado tarea a la maestra, güey, la maestra no se acordaba Oh, sí, y el no pendejo mames. llegaba Sí hasta su silla, dejó. güey. Sí, güey. Llegaba hasta su dejó. silla con la No va a tarea. La revisar maestra la se le tarea. olvidaba, ya se iba a ir. No va a calificar la tarea. Chinga tu No, madre. mames, Las que todo caían mundo- las que me caían en la punta de la de esta, y los jefes de grupo, cuando ponían el jefe de grupo. Coordinadores. ¿Nunca pusieron No, jefe de pero grupo ustedes? bueno, yo por Porque ejemplo, era el en mi más jefe de pinche grupo, panochón, el que todo le decía al maestro, el que por caer bien pero y es que, por quedar bien. ejemplo, mi jefe de grupo en la prepa y en la secundaria, güey, era un vato que era desmadroso, entonces sí llevaba el grupo, güey, pero no era de esos vatos de, la maestra, revise esto o así. Sí, No, el, y el así mío, donde yo estaba siempre, era el pinche panochón, el tú que eras todo el le jefe decía de al maestro. grupo. No, Sí, el güey era una madre. se me hace, Carlos, No, que porque tú no eras me el querían a mí panachón. porque era un desmadroso. En nuestro caso, nosotros lo escogíamos. Y escogíamos Sí, al igual menos nosotros desmadroso. escogíamos, güey. Nadie se quería postular, güey, y Sí, No, nadie, ya entonces pero, postulaba jugamos así, pero güey. escogías como que, mira, se ponía el castroso, el que era tu compa y el que era medio tu compa y el que era desmadroso y le echaba ganas, güey. Entonces tenías que escoger, no, el Sí. cagapalos dice, no, ese me va a cagar el palo. Al otro, pues no lo conozco tanto, pero este es mi compa, es desmadroso y se ve buena onda, vas tú, güey. Ahí. Sí, así más o menos. No, pero sí, yo me acuerdo que igual se postula, nadie se quería postular, güey. Qué chidas Y ya, anécdotas, ¿verdad? y ya Es se que era mucha Volver. responsabilidad, Recordar güey. es volver. Es que era ¿no? mucho, ¿Cómo? ajá, y ver que o sea, yo no quería Recordar ser es jefe volver de a grupo, vivir. güey. Yo creo que ¿Para sí, qué? yo creo que... Bueno, a veces también hay compañeros, o había en ese momento compañeros que decían, no, No, o pero no, querían ser, no les nunca les pasaba. tocó como que decía, no, yo sí quiero ser, yo me pongo, güey. Y a mí se me tocó uno en la prepa, güey, y era bien castroso, güey, y era ese vato que tú dices de que no va a revisar la tarea, maestra. Y como nadie Y se ya cállate a la postulaba, verga, lo güey. escogían Sí, al lo pendejo escogían. porque O era el luego único. te veía hablando aquí con una morra, güey, y llegaba él así de incómodo, güey. No, y que era ese vato de que llegaba y le tapaba los ojos a la niña por atrás, güey. ¿Y adivina quién soy? Les picaba la puta costilla, hijo de su Güey, puta madre. vete por ahí, güey, nadie te llamó, güey. Oye, Y estuvo... también, no sé si a ustedes les tocó, pero también que empezaron a hacer los bailes en un antro. ¿Nunca les tocó? A ese No. verga sí le tocó Bueno, en un una antro no, pero tardeada. sí, en el una salón disco. de... en el a mí una en la secundaria, tardeada. güey, cuando Sí. salí de mi Sí, secundaria, sí. güey. Sí, Sí. también. O el día del Sí. estudiante, hacían el día del estudiante en un antro, pero en la tarde, como tardeada, como dices tú. Y Pero era en un... llevaban alcohol, putas No, drogas. no, era bebidas, pero sin Ok. alcohol. Pero estaba con Puros madre, güey, sueros. porque era en un antro y tú, pues, estabas chiquillo, empezabas a gustaba? ir al antro. Sí. Sí. No, Güey, yo tenía güey, una maestra que, ponle que hacían como que una kermés, le decimos en Sí. Ah, una kermés, ajá, Sí, las fue una kermeses, kermés en güey, la las escuela. kermeses. Pero, ajá, por eso en la escuela. Y venía y como uno comenzaba a entrar al primero básico, Que me la beso. y no, y que venía ella y te agarraba así, te llevaba de la mano y agarraba la chava y ponía a bailar, güey. no me tocó, güey. Güey, No. no se casaron. En las kermeses, yo hablando no. de las kermeses, hablando de las kermeses, ¿nunca se casaron en la escuela? No, No. bien, güey. No, ¿Qué? güey. ¿Por qué ¿Por hacían qué? eso? Sí, bien también, que te casas, que Sí. venden besos. Sí, güey. Te casan, ¿A poco nunca? que te No, agarra yo la nunca me casé, policía, güey. Estaba No. bien que te chido. llevan al tambo, Ah, que- sí, eso Es sí, que güey. como nomás te podías casar con una, yo tenía muchas, entonces no podías pero- escoger. No, pero te güey. podías Te divorciar podías también, casar con las güey. que tú quisieras. Sí, Yo güey. sé, sí me tocó, güey. No era registro civil. Sí, Güey. estaba chido. La venta de besos, güey. No mames, había La como casa del 5. terror, güey. En octubre, La güey. casa del terror, Sí, no, güey. sí. En Sí, la güey. casa del Y terror. te digo, y nosotros lo hacíamos, lo hicieron así, y Habla luego bien, después, no sé por qué, pero lo hicieron ya en la escuela, en la secundaria, no había pero en el presupuesto. taller de electrónica. Ajá. Entonces allá acondicionaba, pues ya estaba más pata porque ya no ibas allá. Pero pues como quiera ibas a echar desmadre ahí. Ujú. Estaba con ¿Te ibas a madre. echar pata o no? Nosotros No. teníamos un teatro ahí y hacían de todo. Nosotros, mames. nosotros teníamos una explanada donde íbamos a practicar educación física y pues ahí lo hacíamos, güey. Y ya que te la empezabas a volar y que la chingada, ¿verdad? O por ejemplo, en sus escuelas nunca hicieron en noviembre el concurso de ofrendas. No. Te ofrendas y le dices, No, sí no conozco. no, era ¿Cómo de es eso? que, por ejemplo, a mí en la prepa me tocó el concurso de ofrendas, güey. De que tenías cada salón, ponías ofrenda. O sea, y un ya altar de muertos. Un altar de muertos, ajá. Y ya Sí, el concurso de los altares de muertos. El más chingón, pues Ah, en se ganaba un Guatemala. punto extra para el salón. Sí. Lo que- ¿Sacrificaban a alguien ahí? allá en la Ferrer Guardia,
allá donde iba yo, Sacrificamos un pollo. que hicieron, güey, competencia de que Esos- juntaban más esos- botellas, Eso güey. Y sacrificaban cocodrilos. Sí. le regalaban un balón, güey, para que jugara la banda. Y el que juntara más botellas, güey. Entonces No, ibas, eso sí lo te vi. ayudaba, güey, porque pues te ayudaba a reciclar, ¿no? Sí. Ah, eso Y estaba luego, chingón. de la nada, güey, ya estaban todos contando las botellas. Llega un grupo, yo creo que su papá, güey, No, baja me la llevaba un camioneta chingo. Ajá, y de su puta madre, güey, como Sí. de a madre, güey, así como de que lo vieron juntando de afuera, güey, pero así asqueroso, Ese güey, güey fue a unas comprar las botellas. Sí, 20 güey, siempre bols. hay algo así. Sí. O cuando elegían por voto a las candidatas que se compraban los votos, que, bueno, en Guatemala, ponle que Así, a la- así a- elegimos el presidente, dice. México- En en México así Guatemala elegimos el presidente. dice. Y me acuerdo la primera vez, la kermés que fui en primero de secundaria, güey, no, otro pedo, güey. Hasta, güey, yo siempre he sido de que, órale, lo que quieras, mija, yo te lo pago. Me acuerdo que le compré el ticket a la morrilla, güey. Me quedé sin comer como 4 días, güey, porque costaba 40 pesos, güey. Entonces dije, ¿era el mío el de ella? 80 pesos. Y el O de sea, la y Y amiga. la gaseosa. No, espérate, ya que se lo pague también, que no mames. Y le compré el suyo, No, güey, a tú la dices que le morrilla, pagas güey. todo, güey. Sí, yo sí le he pagado todo, güey. Siempre, gracias a Dios, tengo dinero. No sé cómo, pero hay. Ora. Entonces le compré el boleto, güey, para que fuéramos, güey. Ya fuimos y todo el pedo, no, otro pedo, güey. Así que de ir bien jalapeño. Y ganaban los maestros con unas lamparitas, güey, así para que, alumbrando así que, para que no hicieran cochinada a los chamacos, güey. Ahora. Pero está bien perro, güey, porque no vas a ser a estar parado como pendejo, güey, o Pero Pero con la está bien banda, chido güey. porque es fuera del contexto de la escuela. Vas, te encuentras a tus amigos, echas desmadre. Vente, Vas vamos a con ropa comprar de esto. calle, Vas con güey. ropa de calle. Nunca les tocó, bueno, no sé, en mis tiempos de que el vato que se vestía cuando decía, vamos de ropa de calle, y había uno que se ponía unos guantes, güey. Que no tenían, o sea, no eran dedos. todos. Ah, que se le veían los dedos, güey. Como Y se de ponía, piel, y se de ponía, piel. y se ponía su Sí, güey, yo sombrerito de vi Franco eso. Escamilla, güey. Y yo Yo me- decía, verga. Yo me acuerdo- Ahí llevaba una guitarra de Perdis. No, ¿saben qué me güey. pasó a mí? Pero sí se La veía primera bien vez que fui, mal. la primera vez que fui así una fiesta así de amigos, recuerdo yo que tenía 11 años. Tenía. Ah, tú Y, te y yo fui a la adelantaste fiesta, mucho a tu güey, edad, güey. y todos, sí, que vamos a ir, pero nos juntamos con las que tenían 15 años. Y no Ay. mames, eso qué complicado, porque yo vine y fui a bañar mi camión. No, hombre, y pura ropa de Y te de vestiste como el caricaturas, vato que güey. acabamos de Yo tenía describir, pura güey. ropa de niño, de niño así de Esto, caricaturas. ya peludote y todo tienen puras de esas. Y yo No. decía, no, pues esta playera de los Picapiedras, no, ¿cómo que de los Picapiedras? Con las No, de pero 15 es que me voy a esta- ver bien chingón, dice. Sí, no, Oye, mames, oye, y me da oye. una vergüenza, ¿Cómo güey. estás, amiga? No, yo diría yo, verga, qué playerota están los Picapiedras. Es que Ya, tienes que con e- portar su nivel, Con güey. esta Sí, levanto exacto. morras. Yo me acuerdo cuando ya en la prepa, haz cuenta que estaba la prepa aquí y la callecita esta y estaba el centro comercial, un centro comercial bien grande, como puros locales chiquitos, como un mall, Entonces pero no era un puros locales comercial, chiquitos. era una pinche plaza, güey. Una plaza Una comercial. plaza, una plaza. Entonces, Ajá, sí, prosigue. Una plaza. allá en Monclova no hay de comer ya. Y cállate, perro, pues ahí era la perdición porque era que nos la volábamos y a veces todo el día ahí en Merco metidos. Volaba. ¿Haciendo qué? Así, íbamos, por ejemplo, en O ese sea, te entonces- ibas de pinta. sí, no, si no, te volaban las clases. Sí, sí, te Nosotros ibas le de decimos- pinta. De Capiusa le decíamos en Guatemala. Entonces, y luego así a la otra calle estaba el billar. Entonces, No y si mames. no traíamos dinero, haz cuenta el que trajera un anillo, como ahí En el billar eran puros en la dones. plaza comercial, había quien compraban Oh, anillos, les daban el anillo. que te compraban de o empeño. empeñabas así. Entonces ya decíamos, a ver, ¿quién trae una cadena? No, pues yo. Verga, Porque no Carlos. traíamos dinero. O sea que siempre has sido tranza tú. Sí, y luego ya decíamos, yo perdí varios anillos y cadenas, porque Verga. haz de cuenta que decía, no, pues empeñala, perro, y te damos, para que la saques. Pura verga, me Y no daban. te daban. No, pues ya se perdía o así, pero Nomás- era para ir. Entonces le daban el anillo al señor para que les diera una Para jugada jugar en el billar. No, haz de cuenta que tú ya le llevabas el anillo, le decías, ¿cuánto Pues me sí. da? No, pues te doy 200. Ah, bueno, ya te lo Entonces tu daba. anillo era No, pero- chafa, güey. Pero Un 200, decir, perro, un decir. 200 en ese entonces era un buen varo. Digo, Pues, ¿cuánto no, y ni daban siquiera por me acuerdo, anillo? pero era un decir cierta cantidad. Y ya decíamos, no, pues somos 6, ok, vamos a ir a comer tacos. Somos No, 6, pues, tenemos y 6 no- anillos. Con eso se hacía para comer, íbamos al billar y la chingada, y luego ya nos regresamos a la escuela y así. No Y mames. yo el otro día mi anillo. ya Sí, valió perro. verga. Y no, al principio sí, todo se vence la otra semana, no, pues ahí te va, y te daban, y vas y lo sacabas. Un Ujú. decir, por ejemplo, te prestaban 200 y tú tenías que rezar 240, por ejemplo. El rédito. Ah, Entonces sí, ya el tú rédito. pagabas tus 240 y ya te daban tu prenda. Pero y ya después ya les valía verga, ya no te daban, ya nadie traíamos nada que empeñar. Verga. Pero estaba bien chido, Qué estaba buena bien chido. onda.
Güey, yo tenía un tío igual que se iba así junto estaba el billar de la prepa, güey. Sí, el güero. Y no entraba a la prepa, se iba ahí a jugar billar y a apostar con los dones, güey. Y ahí sí me metí a apostar y creo que se pasó como medio semestre así, güey, no entró. Hasta que su mamá lo buscó. Pero ¿ustedes alguna vez se fueron de pinta, aparte de Carlos, que no entraron a la escuela? Yo Sí, a varias huevo que veces, no sí. mames. Uh, ¿Qué te voy a decir yo? Un año Un año de estudio, no entré 6 estaba en meses, segundo, dice. no, pero básico. Que 1 o 2 veces a la semana nos escapábamos, íbamos de capiú. Hombre, y lo peor era que ahí donde vivo yo, había un cerro al volcán del otro lado. Al otro día con un dolor de pierna, o sea, por pura era por no entrar a la clase. Sí, Sí, claro. güey. Y yo también me acuerdo en la prepa, fíjate lo que hacía, la pendejada que hacía. Aquí Gracias. cago en todos lados, ¿verdad? Gracias. Pero en México, cuando yo estaba en la prepa, Mm. a mí no me gustaba ir a otro baño que no fuera el de mi casa, güey. Ah, ¿verdad, puto? Entonces, ¿sabes? No, pero espérate, perro. Mi casa me quedaba como a una media hora Ujú. en camión. Entonces, güey, yo me andaba del baño. ¿Sabes qué hacía? Me brincaba la barda, me iba a la casa en camión. A Y ya cagar. sí. Y me decía mi mamá, ¿tú qué? Le digo, no, pues es que vengo a hacer el baño. Y What? me decía, no mames, ¿y por qué te viniste de la escuela? Le digo, es que no puedo hacer allá. Así, mira, así estuvo un tiempo, iba a la casa y me regresaba y a Era, la escuela otra vez. ¿Y me era cómo iba. volvías a gastar. entrar a la Pues, escuela, güey? por la barda. No, ¿cómo le Ah. hacías para pagar el pasaje, Sí, güey? güey, pues llevaba dinero. Por eso, pero era doble, Doble. pendejo, lo Doble. que Haz de pagabas. cuenta que eran 4 al día, entonces ya después me decía, mami, estás bien pendejo, ya no te quiero que te vuelen las clases. Dije, puta madre. Entonces lo que hacía, ya no iba hasta la casa, iba al del centro comercial. ¿Qué materia te gustaba más? No, pero por ejemplo, Mm, nunca se dieron cuenta los maestros de que decías, voy al baño y te tardabas No, güey, media hora. porque pues o sea, obviamente no tienes un solo maestro, van cambiando con las No, pero pues materias. sí, pero tarda 1 hora y media cada clase, güey. Ajá. Entonces ya no Mm. entraba una o así y me iba a cagar, Ah, ya. iba a hacer del baño allá y luego ya me volvió a brincar la barda y así. Me metí a la clase como si nada. Y aparte, como siempre me llevaba bien con los maestros, no había Era pedo, o sea, era de que, mitotero, no. Se me hace que mitotero. tú eres el castroso, güey. No, Algo pero, me dice que tú Algo. eres el castroso, güey, porque Yo creo que Güey, solo estás cayendo, sí carnal. es el vato que iba a sacar copias, güey. sí. Desde Y se Pero lo años esa era, trazaba. esa era la secundaria. Ya en la prepa, ahí ya fue cuando ya decía, "Ah, voy o sea, a llevarme chido con los maestros y me pasen y así le hacía, perro. Había Sí, maestras que me ponía a platicar con no ellas. sé dónde lo escuché ese consejo de que siempre llévate bien con los maestros, güey. Ey. Porque, pues, a esos pendejos les vale verga si pasas o no, con que tengan una. Algunos, hay otros que tienen vocación. Algunos, hay unos que sí, tienen Hay unos sí, que no. sí son bien mamones, sí, eso sí. Hay Pero unos a que huevo sí son- siempre te llevas bien con el compañero que hace todas las tareas. Pásamela, perro, y te lo No, pasaba. yo lo que hacía es que, por ejemplo, a mí cuando entré en la secundaria no me gustaba no entenderle las cosas. Entonces decía, verga, no le Tú eres de entiendo. los nerds, yo creo. Sí, es que no me gustaba no entenderle. Entonces, yo lo que hacía es que me aplicaba y tenía un amigo que si yo no le entendía algo, ese güey sí le entendía. Y le decía, güey, no le entiendo. Dice, está bien fácil. Le digo, es que ya me explicó el maestro, no le entiendo. No, nomás habla así, así, así. Y ya le ponía atención y digo, verga, sí está bien fácil. Entonces, lo que hacía es que si alguien más no sabía, le cobraba $1 por explicarle, güey. Culero, ¿y por qué no le pagabas a tu camarada? Porque éramos amigos, güey. Ah, vea, perro. No, pero ya después decía, verga, este pedo sí está bien fácil. Y ya después me gustaba ese pedo de enseñar a los demás. Decía, güey, no te compliques la vida, nomás hazla así, así, así. Y decía, ah, ya le entendí. Decía, pues es que está fácil. O sea, siempre me ha gustado esa de enseñar. Y por eso Hubiera quiero sido ser un maestro algún maestro. día. Sí, quiero ser maestro, güey. Pues hazlo, güey, nunca Algún es día. tarde. Y también me gustó mucho, porque te digo, un buen maestro que sí enseña, sí te transmite esa energía, güey, porque yo tenía un maestro de historia que enseñaba bien chingón, güey, la historia. Yo me la estaba explicando y me la imaginaba como una película, güey. Bueno, en México también hay, es que no me acuerdo si haya todavía, creo que sí, pero no me acuerdo cómo se llaman esos maestros, que no son maestros de la SEP, Como ayudantes. pero que van, por ejemplo, hacen no sé cómo se diga, Entrenamiento. pero en ranchos. Tus N- prácticas, No ajá. son prácticas Que van a la porque sierra. sí, se van Ujú. a la sierra, pero allá se quedan a vivir, Sí, pues, sí, sí, sí. porque el tiempo que estén ahí, Ajá. hasta que salgan de vacaciones, pues ya regresan, depende de lo lejos que estés. Y ya como que te dan un título, que está bien chido. Tengo ahí una amiga en Facebook que le hace así y muy chido. Pero Sí. salúdala. Sí, saludos a Jacqueline. No, y sí, porque sí los mandan a la sierra unos 6 meses, Sí. así. Y me gusta mucho porque sube
fotos. publicaciones a su Facebook. Y así que el niño que le llevó un detallito, o que le Ajá. invita a las mamás por un café, cosas así. Yo digo, qué Y chido. sí, estaba bien bonito. A mí la verdad me hubiera gustado hacer eso, pero como era bien desmadroso, pues que les iba a ir a enseñar. Pero ¿no No, te sí, gustaría güey. ser maestro, güey? Ya fui maestro de Zumba, perro. Eso cuenta como maestro. Mi mamá trabajaba con niños, hasta que dijiste eso de rancho, iba a una aldea. Entonces, mi mamá trabajaba en una aldea, güey, y bien dedicada. Para el Día del Niño nosotros sufríamos porque nos hacía hacer unos, payasitos con papel, güey, y adentro le metía dulces, güey. Eso era, yo decía a mi Qué mamá. chido. En ese momento no decía, los niños, Sí, pues ya de porque nos grande. desvelábamos, ahorita no de grande, yo Sí. Qué era bonito bien detalle, dedicada güey. a Sí, ella, es güey. que hay, Sí. es que como todo, hay maestros que sí tienen la vocación y maestros que no la Ujú. tienen, la verdad. Pero mi respeto para los maestros, más que nada porque, por ejemplo, yo he visto que en México hacen a veces hasta paro porque no les pagan, Ujú. o les pagan bien poquito. Y yo digo, no mames, haces una chinga. Sí, Aguanta, tienes. primero que nada aguantar los pinches huercos. En las escuelas Llevas. públicas tienen hasta 50 alumnos, Es lo güey, que o te digo, o más. sea, Y es bien feo porque tú llevas los rangos de la siguiente no, generación. y deja tú aguantar los huercos. Lo peor, aguantar a los padres de familia. Ah, esos son No, no más mames. castrosos, güey. Gente que no tiene cabeza, güey. Sí, Sí, o sea, que no, son no, no, tercos no. y que, Es cierto. y luego todavía que no te paguen, no mames. Ahí es Está cuando yo cabrón. digo, no mames, o sea, es Es bien feo porque yo creo que por eso igual muchos pierden ese sentido de vocación. Ujú. De que dicen, ¿ya para qué lo hago? No, y qué bueno que hagan paros porque tienen que exigir sus derechos también. Derechos, claro. Van a No, decir, ¿para qué me pongo a ligar con los padres si me van a partir mi... sí, sí, sí. Saludos para todos los maestros, maestras que Que les nos... echan ganas. No, y le siempre yo echan creo que ganas. como estudiantes, siempre recordamos a algún maestro que Sí, fue Sí, bueno, bueno o uno que malo. fue malo, otro que le valía Ya sé. madres, sí. otro que, el de educación física, yo recuerdo a mis dos maestros, de todos los que tuve, recuerdo a dos maestros de educación. Güey, pero bueno, hace días hablamos de eso de los maestros, ¿no? en Yo- el trabajo, que les digo, antes los maestros eran ya señores, ¿A ustedes les o tocó ya todavía, grandes. a ustedes todavía les tocó que les pegaban? No, tan loco. ¿A ti? Y, güey, o Mira, ese No sea, güey sí, mames, güey. sí. sí, o sea, no me pegaron, pero decía él, pero vi que le pegaron a un compañero, ya ni me Verga. recuerdo quién era, pero decía, te voy a dar un chocolate, decía, si no haces tal cosa, te voy a dar un chocolate. Y como ellos usaban un silbato, Ajá. ¿ya? Con correa, Aquí. para pues, dar Pues, instrucciones, pitaba para decir, por ejemplo, para que estés Porque era corriendo, tránsito en la tarde. Ah, los maestros de de física. física, estamos hablando de un maestro. Entonces, Ah, ok, ok. y ese maestro decía, te voy a dar un chocolate si no hacías, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? 3 dominadas o algo así. No me recuerdo qué nos ¿un ponían a hacer. chocolate o un Un- vergazo? Era Ellos el decían eso. latigazo, o sea, Ajá. agarraba el pito y No, con no mames. eso Agarraba el no. pito. No, ¿cómo se va a agarrar el Agarraba el pito, güey? pito. el silbato y con Y zas. pegaba No, y ese pedo está mal. sí, no, pero imagínate, eso fue hace rato y antes era como que normal. Incluso, güey, en mi país, güey, habían papás, yo me recuerdo de eso, que le decía, se lo entrego con todo y todo, o sea, si se porta mal, péguele. Es que si el Así, pinche huerco, con no mames, licencia, no sé había cómo unos le que no decían. Son mames. así que no entienden, güey. Ahora ¿Eh? yo era No, que no ahora, entendía ni cállate, No, ahora le tocan a un niño y no, es fuera derecho de de mano, güey. desmadre. Sí, ahorita, Es que no, sí, güey. igual güey. pregúntale, si le Ujú. pregunta a mi mamá, o sea, dice que sí le pegan los maestros y, güey, creo que No, no no mames. salieron Sí, tan... creo que mamá igual. Ahorita, güey, tan solo por levantarle la voz al niño, güey, ya le quieren partir su madre al Güey, maestro, güey. Oh, sí me repararon una vez, güey, ya me recordé. No mames, ahorita me recordé, hasta que estamos hablando de esto. Revisaban la tarea y cuando revisaban la tarea, si no, pero pasabas, hacías una fila Ibas y entregando si no, tu... ibas a entregar tu cuaderno. Y si la maestra miraba que no entregaste la tarea, te daba un reglazo, güey. Verga. A la Sí, verga. te daba un reglazo. No, hombre, y había una maestra bien culera que te hacía poner los dedos así Oh, Ah, y sí te pegaba el reglazo, güey. No mames, chingue su ¿de madre qué esa era? maestra. Le vamos a ir a partir su puta madre, güey. Oye, no, y como dices, ahorita estamos en la generación de cristal que ahorita no le puede levantar la voz porque ya te quieren echar policía y todo, pero también he visto videos de aquí de escuelas de Estados Unidos que no, yo digo, no mames, Es que a con ti mi ganas de mamá, agarrar a mira, putazos a mira, los güey, a mí mi estudiantes. mamá me enseñó a respetar a adultos, a Ajá. cualquier persona mayor, maestros, y yo aquí, mira, aunque me cayera mal el maestro, güey, nunca le faltaba el respeto. Y aquí, Pero yo vi otras personas, güey, que les valía verga, güey. Sí. Sí, acá eso también. siento que tiene mucho eso de que no respetan a los maestros, güey, Güey, para nada. Yo el video que vi, ya la señora ya era una señora de la tercera edad, de maestra, y el estudiante ya peludote y casi haciéndole llorar. Sí, es bien Yo feo. digo, no mames. ¿Ustedes se alguna vez pasa. hicieron llorar a un Pero maestro? No, eso ahí, ya está muy ahí mal, está la güey. educación de los padres. Sí, Sí. siento que habla mucho, o sea, yo nunca Sí. le falté el respeto, ni le menté su puta madre, no, nada, güey. Hola, pero estás molesto.
No, pero sí, Yo creo que ya se lamentaste. es Ahorita Pero ya se lamentó sin querer. No, porque, pero nunca, o sea, Sí, no te entendemos. O sea, Sí, sí, sí. nunca le falta el claro, respeto. nunca, O nunca, sea, no. aunque me dijera, yo me quedo. Y un saludo para todos los maestros que sí se portan chido y que Que se se le la llevan rifan, relax, que- tranquilos. Y Porque también, los de Zumba que chingan su güey, madre porque, también. no, O no no, son saludos maestros. a todos los camaradas de allá de ¿Eran como Monclova, educación física o qué? instructores Zumba es de los de que hacen física, bailar a las señoras, güey. Zumba para los Oye, güey, instructores de pero zumba. Un pasito de zumba, Carlos. Tan, Aquí. taran, Ah, tan, eso tan, no es taran, Zumba, güey. tan, Oye, güey, taran. pero tenía una ventaja ser maestro de Zumba, ¿verdad? Claro. Jalas un chingo de viejas, Muchas. güey, de ¿Sí? roquillas. No, y bueno, aparte yo Bueno. cuando yo me dediqué a eso, Ah, ya habla bien. ahora perro. No te pongas nervioso, Carlos. Cuando yo me dediqué a, cuando yo ¿Cuándo? ¿Me escuchas? ¿Cuándo? Cuando me dediqué a ese pedo, el zumba no era zumba todavía así como que ahorita, que ya todo el mundo da Entonces eran zumba. clases de No, baile. pero Era fíjate que zumba, yo pero me conozco- refiero a que iba empezando. no, Entonces, No, güey, hubo un tiempo que era como que todo mundo zumba, güey. Ujú, sí. O sea, yo recuerdo Zumba que y Herbalife. ajá, Sí. en las municipalidades, en los ayuntamientos, güey, estaba que llegaba el maestro de zumba, güey, llegaban las mamás o las Sí, señoras sí. y que a Sí. hacer zumba, sí, güey. pero te digo, yo cuando empecé no estaba tanto el zumba. Entonces era como nuevo ese pedo, entonces yo también era nuevo y luego pues ¿Pero sí siempre- viste tus videos de zumba o aprendiste a bailar? ¿Te grababas? No, pero No, dile, siempre O sea, has sido para bailador. aprender- sí, no, Siempre has sido bailador. sí, Pero no, yo tengo entendido que zumba es como un programa de unos que crearon ese baile. sí, No. sí, obviamente. Pero por ejemplo, Por yo eso, me pero, o sea, ponía, tú aprendiste por yo medio me de ponía a ver videos videos de de zumba zumba. y luego ya escuchaba la canción y yo le cambiaba los pasos o cosas así. Entonces ya cuando Ah. me invitaron un maestro, saludos a Leo Andrade, él era mi maestro de danza, Y pero quería también saludo era... a todo Monclova, güey. Saludos para toda la raza de Monclova, pues claro, perro, tengo que aprovechar. Que su tío, Entonces- que su tío Continúa. que... Entonces, este maestro era mi maestro de danza en la prepa. Y pues él sabía que yo bailaba bien de todo. Entonces me dijo, Carlos, ¿cómo ves? No, tengo una clase en tal parte, no Exacto. puedo ir yo. ¿Cómo Me ves? dijo, ¿Te animas? Dijo, ya sé que tú bailas mucho, Y pues güey, yo bailame nunca había esta. bailado, o sea, bailaba, pero nunca había dado una clase. Ujú. Dije, puta ¿Estabas madre. nervioso? Qué nervios, Carlos. Sí, güey, la neta No sí. mames, sí. Y me dijo, imagino. mira, prepara unas 7 canciones, 8 canciones y ahí como te salgan. Dije, puta madre, le dije, pero no quería, pero sí quería, ¿sabes cómo? Esos Sí. nervios de que sí, pero no. Pero me da miedo. Sí, entonces le dije, Ah. no, Simón, sí voy. Entonces ya se llegó la hora y fui y dije, a la verga. Pero no, güey, te lo juro, mira, yo empecé a bailar y fue cuando yo dije, de aquí soy. Eso es mío, Ah. me gusta. O sea, sí. O ¿Y sea, por Sí, qué sí. no lo haces ahorita, güey? cero Es- nerd. No, pues Sí, ya Sí, lo hice no, muchos te años. ya nos dijiste que vas a hacer tus en vivos de Zumba. para No, la güey, siguiente vez. estaría ahorita. verga que algún día un podcast, güey, aquí haciendo Zumba, güey. No, porque no vas a poder hablar, güey. Estás bailando. Pues vas a tener micrófonos Ah, ya de sé. estos, güey, y estaría perro, güey, porque vamos a estar todos vestidos así de sport, pero con colores fosforescentes. Como Sí, las estaría señoras de chido, los estaría 80, chido. güey. Como las Estaría señoras de chido, los Y, estaría 80, y chido. güey. aquí parados, güey, pero o sea, haciendo Zumba, pero platicando, Sí. güey. Ya, Y- Carlitos, con un paso de. Y total Tara. que en ese entonces, perro, gracias a Dios, me fue con madre, o sea, con madre. De Sí le que, caíste bien a la señora. sí, de volada, así de que me dieron, creo que ya estaba una morra ahí de Zumba. Pero total que me dieron media hora. Me dijo la chava, no, pues, para verte bailar, Es lo que ¿verdad? hay. Para verte bailar, entonces te voy a dar media hora a ti, media hora a esta chica. No, pues está bien, está bien. Entonces, no mames, o sea, me sentí mal por la chava también. Le quitas su chamba. Pero, o sea, yo no lo hice con la intención de quitarle el trabajo a Tú nadie ni fuiste a nada. O sea, bailar. sí. De hecho, yo le decía a la chava cuando ya me dijo la chava, es que mira, la gente me está diciendo que tú bailes toda la hora. Y yo le dije, no, porque ya está esta muchacha, esta chava, entonces no quiero que... Pero, güey, si les le tomabas el quiten el dinero y la trabajo. cena, güey, que no le quitas la chamba a la muchacha, pues Este, no. No, pero ya estaba más grande, pero ya sabía. Siempre, Entonces, el que es Ajá. mañoso sí, toda la vida pero, es, pero güey. me refiero a que yo sí en ese momento me sentí mal porque yo le hablaba a la chava, yo la conocí, o sea, Claro, ahí claro. la Y conocí. tu intención no era esa. Ajá, entonces me dijo, Pero es que... al final del día le quitaste la chamba, Sí, güey, pues es que la jefa, o El sea, talento se vio. quien era mi La jefa en gente ese te pedía. momento fue la que dijo, o sea, ya te voy a dar la hora completa a ti, ¿cómo ves? Y yo hablé con la chava, le dije, mira, este pedo no es personal ni nada, o sea, si quieres tú acompáñame también y tú bailas media hora y como le hacíamos. Pero total que mi jefe dijo, no, tú la hora, entonces, pero no, güey, esa madre se empezó a llenar de volada, gracias a Dios. Tenía soldado. Pero ¿cómo te, Tenía sold out. pero ¿cómo te pagaban, güey? Me ¿Por pagaban por hora, persona? por hora. Ah. No te pagaban con puerco. Haz cuenta que me decían, te voy a pagar, ¿cómo ves? 150 por hora. No, pues está bien. Entonces iba yo en la 150 mañana. por hora, Sí. pero pues ¿cuánto pagaban las señoras?
no sé, 20, ¿Pero no te 25. daban propina las señoras? No, no, Ah. ¿no ellos te nomás, yo metían nada en más el tenía mi short? sueldo. ¿Ah? ¿No te metían dinero en el short? No, pero Ok, pues no, si no. no era. No Pero era que- total que yo ya me daban 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, pues ya Ujú. eran 300 bolas al Oh, día. cada hora te daban. Ajá. Entonces ya de ahí ya me iba viendo más gente y me hablaban. Oye, ¿cómo ves? ¿Puedes ir a bailar acá? No, pues te cobro tanto. En ese entonces no tenía carro. Yo me ponía mis moños, perro, a huevo. Y yo le decía, no, ¿De pues tus sí voy y moños? te bailo, pero te puedo bailar media hora. Ah, ¿hacías, No, está bien. hacías Ah. privados? No, perro. Pues, O ¿cómo sea, le ves que bailar zumba a otra Ok, parte. Y ¿Pero a con mí- grupo de señoras o con solo para grupo de una? señoras. O él sea, ya solo. tenías ¿No tu era clase horario. privada? No, haz de cuenta que primero empecé así, o sea, yo bailé con esa, o sea, empecé ahí en el local ese, ahí me di a conocer como quien dice. Entonces ya gente que quería abrirse un negocio me decía, ¿cómo ves? Baila para Oh. mí. Y yo le decía, ok, pero te puedo bailar nada más tanto tiempo, tú vienes por mí, tú me traes y todo. Ah, No, o sí, yo sea, te voy, yo hacemos eso y así, güey, así empecé. te fuiste haciendo Y conocido. no, güey, me iba con madre. ¿Sí? O sea, me ¿Cuánto iba con sacabas al madre. día? No, al día ponle, ¿O a la semana? a la semana sacaba como mis 3,000 pesos. A la Pero en madre. ese entonces era un chingo de dinero. Sí, ¿A sí, la sí. semana? Sí, porque ya me hacía bailar esas, o sea, iba a bailar ciertas partes así y a ellas me pagaban diario y acá la chava que me pagaba más le decía, tú dámelo por semana, dámelo los viernes. Y ya me daba mi lana los viernes, ya más lo de allá y así. ¿Ibas de Verga. pedo? Y Sí, güey. la semana que más sacaste, ¿cuánto fue? Que dijiste, esta semana no mames. Y como unos 3,000, 4,000 pesos. Pero pues para ese entonces era un chingo de Sí, dinero. era buen dinero. Entonces en ese entonces me fue con madre. Carlos. Y ahorita siguen muchos maestros ¿Por de qué Zumba dejaste de allá, hacer muy zumba, güey? chido. Porque me vine para acá, pero Porque aquí no hacemos zumba. Próximamente esperen el especial de zumba. ¿A los cuántos suscriptores especiales a Zumba? Con los, Sique. ¡Barrientos! a Y los, todos ¿cuánto bien estaría sport. bueno? ¿A los 100 A suscriptores? ver, a los 100 sí, vamos a hacer este. ¿100 Ajá. suscriptores en Sí. YouTube? ¿100 suscriptores en Si YouTube? hacemos 100 suscriptores en YouTube, nos aventamos una clase aquí y, Una y clase van de a Zumba. bailar todos estos perros Va, conmigo. va, No, va, ¿Se, va, se va. la sí, rifan o no? sí, Deja tú bailar contigo, güey, con colores fosforescentes. Y con Sí, colores no, fosfos. Y vamos tu a ba- tapete, y tu tapete. ¿Se la Vamos rifan a o no? bailar y luego nos vamos a sentar a platicar, güey. ¿Se la Ándale. rifan o no? Claro, Unos 20 minutos jalas. de Zumba. Sí, me Yo la sí, jalas. unos 20 minutos de Zumba. ¿Jalas tú, Jalo. perro? Sí, a huevo a mí. Ya saben, me sobran los huevos. si llegamos a los 100 suscriptores en YouTube, nos aventamos la clasecita de Zumba para echar botana y todo el pedo. Va. Así es. No, qué cabrón, Y güey. Carlos nos va a poner la zumba, güey. Pues yo, pero. Ni Sí. modo Y que que quién, güey. zumbe. No, pero sí bajas de peso con esa cosa o no. Pues Es es que era- cardio, güey. Es No, cardio, ajá. es que yo era sé. como todo, perro. Si le echabas, obviamente el ejercicio Y la ayudaba, pero alimentación. la alimentación. Oye, la güey, ¿no alimentación pasaba Después a de los que tacos. O sea, era una chulada también porque ahorita hiciste que me acordara de una alumna que Estaba bien bajó, gordita? no me acuerdo cuánto bajó, pero bajó bastante. No, cada No. quien, body, ¿cómo Sí, es? cada- Body positive. Yo también estaba gordo, güey. Yo puedo decir, yo estaba Yo gordo. también estaba Yo gordo, pesé güey. 300 libras, güey. Sí, Yo sí lo puedo claro, decir, güey. güey. Yo- Al sí, a huevo. ¿Hiciste supa? Sí, dijeron ¿eh? ¿Hiciste? No, hice Dijeron zumba y ese zumba hasta su puta madre, güey. No, pero donde caminaba sí zumbaba. No, Bueno. pero sí es. Güey, cada vez que decían, ahí viene que zumba, güey. No, pero sí me metí al gym, güey. Me cuidé mi alimentación y ya bajé de peso. Sí, no, y No tenía obviamente, un maestro como Carlos, pero sí. ajá, y obviamente te digo, el ejercicio, mira, así puede ser Zumba, puedes correr, puedes La trotar, alimentación. lo que sea, güey, lo que sea 70% es bueno. alimentación. No, y es bueno el ejercicio, o sea, Claro, güey. pero obviamente tienes que alimentarte bien. Sí. Entonces me acuerdo mucho de esa señora, no me acuerdo el nombre de ella, pero Nancy, se llama Nancy. Nancy. Nancy, si me estás viendo y te acuerdas de mí, muchas gracias por el Suscríbete, detalle, me Nancy. acuerdo mucho, pero sí me llevó un pastel a mi casa, fue Qué a buena mi onda, casa, qué me dijo, bonito. me dio las gracias, que porque la había ayudado mucho, y creo que se iba a operar, se iba Mami. a hacer la Como reducción un de amigo grasa. que tenemos, güey. Y La- sí, o sea, hay anécdotas Saludos, de amigo. todo. Hay anécdotas de todo. Amigazo. Bien, No, tú No, síguele, tú podemos no lo decir conoces, tú no lo nombres. conoces. ok. Ajá. Ahora sí, qué chido, güey. Encontraste lo que te gustó y Sí. pues sí, al final del día de eso se Ahí trata. fue cuando me di cuenta de lo que me gustaba realmente y lo que quería hacer. Y lo hice Sí. por muchos años, o sea, estuve bailando por Es muchos años. ¿quién dice? Butowski, ese que dice busca lo que amas y deja lo que te mate. ¿Sí es? ¿Como ¿Así Kid era algo así? Budowski? Charles Bukowski. No, Butowski, Charles Bukowski.
Ay, pensé que Budowski, güey. Ronald Bukowski. Sí, te digo, y no me quedé con las ganas, así es que a toda la gente que nos mira, nunca se queden con las ganas de hacer nada, de hacer algo. Ah, Puede que no funcionen las cosas, no pasa nada, haces otra y haces otra y otra y otra y otra. ahorita Claro. como se encuentra en ese punto de su vida, ¿a qué quieren hacer, güey? ¿A qué se quieren Sí, dedicar? por ejemplo, Isaac y yo todavía estamos jóvenes, pero ustedes, ¿qué más quieren hacer? No, pues con madre perro, gracias. Ah, bueno, no, sí. Me mandan a la chingada. No, tú estos también estás culeros. chavo, Carlos. Ajá. Tú estás chavito. Chavo Estás rico. chavito todavía. Apenas cumpliste tu 18, güey. A ver, Cooper, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu plan de vida? No, pues mi proyecto de vida, pues con varias cosas, güey. Una, perro, Oh, una, no mames, una. no todas, güey. Pero pues que no, si te digo una, güey. Una, la que más tú digas. La esto. que más quiero en esta vida, lo que más quiero. No, la que más quiero no. ¿O ya encontraste lo que en serio te gusta? Sí, desde hace sí. ¿Qué es lo que en serio te gusta? Ah, Bueno, si se puede decir, si no, no. es que mira, pues, lo que pasa es de que Ah, güey, hay diga. aspectos, ¿me entiendes? Yo en el deporte, por ejemplo, encontré el básquetbol, fue lo que Mm. más me gustó y lo que más me apasionó. Y cuando fue el tiempo que lo disfruté, lo pude jugar con toda madre, güey. O sea, fue lo mejor que hice Bueno, pero en ese tiempo. ahorita que tú digas, Ah, quiero oh, hacer esto. Ahora, Lo más, va a ser para el más. siguiente capítulo. Eso, vas, Oh, Carlos. que la- No, porque. No, pues para el próximo capítulo también yo les digo. No, ¿por qué No, no? pero- No, Saculo. no. Mi sueño y que me gustaría hacer realidad, Que te apoye la gente. Velo a la esperemos, cámara, dilo a la cámara. que esperemos y se pueda cumplir y todo es cantar profesionalmente. Pero siento que ya estás muy cerca, Carlos. Solamente te hace falta Solo ese ese, brinco. ese boom. Pero es algo que a mí realmente siento que cuando yo haga eso voy a sentirme pleno. Próximamente, nunca Y digas mira, nunca, y güey. yo Ya bailé. conectando con Carlos, también quiero hacer música y también quiero o sea, lo que más quiero en esta ¿A los vida, cuántos suscriptores, Carlitos? Letra tuya, Carlitos, y canta. con su voz de ese cabrón podemos sacar un coro, güey, porque Ujú. ese güey le queda bien la voz y yo Ujú. haciendo bases de rap, pegamos, güey. Ahora, perro. Para el especial, 1000 suscriptores. Carlos va a cantar una Sí, la canción. verdad que yo es algo que... Fíjate que el canto me surgió o sea, Pero no hace qué, mucho. o sea, ¿qué te gusta? ¿De estar enfrente de un escenario y cantarle a las personas? Sí, ¿Te encanta? sí, es algo que me encantaría. He bailado frente a mucha gente, pero... Y en su momento me llenó mucho porque al principio, desde que estaba yo chiquillo, yo decía, yo quiero bailar, y en todo bailaba. Y te digo, pues ya de grande hice zumba y me tocó bailar frente a mucha gente también. Pero ya después me creció mucho el cantar, pues. Y entonces es algo que quiero hacer y que ojalá y ¿Y Dios por qué no lo quiera. haces? ¿Qué te limita a no hacerlo? No sé, creo que nada, pues primero tendría que prepararme, tomar ¿Tiempo? clases de ¿Dirías tú canto que y es todo el el pedo. tiempo? ¿O el Nah, miedo? no sé, como miedo a lo Un poquito mejor. miedo, ¿no? Miedo. Yo creo que Sí, te falta sí. un plan. Sí, o sea, ya sea, o a lo mejor es miedo, Miedo y inseguridad, organización. pero creo que sí, o sea, si me pongo a estudiar bien, sí, Mira, te vamos a dar el espacio en nuestro canal. A los 1000 suscriptores te vamos a sacar un video tuyo cantando. A ver qué le parece a la gente. Ahora, perro, ¿y dónde Pero, vas a ¿qué, sacar ca- video? ¿Qué canción qué- es tu qué- favorita qué para cantar? canción para cantar? Sí, Ajá. No, pues hay muchas, hay muchas. Pero que tú Así, digas, esta top me queda 3. con madre. ¿Pero te gustaría cantar canciones de otros artistas o tú? O escribir las Covers tuyas. o... A mí me da igual cover No, o... porque, o sea, El chiste es cantar, o sea, yo lo veo yo así. sé, pero te quieres hacer famoso por cantar canciones de otras personas o tú creas las tuyas, güey. No, pues es que mira, así empieza mucha gente cantando covers y ya después sacan sus canciones. Siento que yo para escribir, no, Pero sí para cantar. pero para cantar sí. O a lo mejor no has encontrado la aspiración. Yo creo que siento que cuando vayas cantando, te va a surgir voy a escribir yo la mía. A lo mejor, Y a mí pero lo que me pasa es que siento no tengo voz para cantar, pero para libreta soy Bueno. verga. Y Sí, lo es que hacen que- muchos artistas que no saben cantar, les ven en las letras a Exacto. otros A cabrones otros y les va cantantes. igual bien, güey. Sí, exactamente. Sí, ya ven, Este, sí. sí, es que creo que todos tenemos talento. Yo Ujú. siempre he pensado esto, todos tenemos un talento. A veces nos cuesta mucho trabajo descubrirlo o más tiempo que otros o desarrollarlo más rápido que otros, pero al fin de cuentas hay algo que te apasiona, que a lo mejor te da vergüenza decirlo, no sé, por inseguridades, porque va a decir la gente, pero siempre tenemos un talento, todas las personas, ya sea bailar, cantar, cocinar, hacer reír a la gente, o sea, No, y si tienes un talento, trabajar ese talento. así Porque es. no, a veces es bueno tener talento, pero siempre trabajar. Sí, La, porque la- la ya ves que disciplina, la la disciplina disciplina vence vence el el talento, talento. Sí, siempre. Porque fíjate claro. que yo vine a agarrar seguridad
en cuanto al canto aquí en Estados Unidos, porque en México no tanto. Pero aquí cuando ya empecé a cantar así en fiestas y todo, que ya gente me decía, no, pues cantas muy bien, y cantas muy bien, y cantas muy bien. Y ya no, no era una sola persona, eran varias, y ya fue creciendo, fue cuando dije yo, pues Fuiste sí, agarrando sí confianza. fui agarrando confianza. Así es que si tienes un talento, explótalo lo más que puedas, Explótalo porque y Si si te no, gusta algo y sientes que no tienes un talento, trabaja. La disciplina siempre vence al talento. así es. Trabaja. Pero ¿Ya se está pero sí. durmiendo? No, igual a mí algo que me gusta mucho igual es cocinar. Igual, de hecho, yo una vez cuando empecemos con esta idea del podcast, no sé si se acuerdan que yo les decía Sí, que que quería hacer tenía un cocina. podcast cocinando, güey, de haciendo sushi. A lo mejor un día, si hacemos el Sí, especial de Zumba, hacemos el sí, especial cocinando, güey. compramos la puta tablota. Sí, fíjate Sí. que yo también siento que Cooper tiene talento también cocinando. A mí me gusta mucho cocinar y me gusta mucho, o sea, desde preparar los ingredientes, cortar todo así, ir probando, me gusta A ver, mucho. ¿a ti qué te gusta, Carlos? Ya lo Otra dijo, vez. güey. No, pero algo que te encanta, güey. Cantar, perro. Cantar. Bueno. ¿A ti? Las viejas, güey. No, perro, bien. No, o sea, así lo que me encanta y lo he dicho creo que desde que así de toda mi vida, güey, y siempre lo voy a decir, güey, la música, güey. Me encanta el rap y el hip hop, güey. O sea, quiero y Corridos tumbados. sí me gusta, güey, pero lo que más me mama, me encanta es el rap y el hip hop, güey. O sea, quiero hacer rap y hip hop, güey. Quiero transmitir ese mensaje de decirle a la gente que ser único está bien, güey. Porque yo Oh, siempre he sido así auténtico. como exótico, güey. O sea, como soy diferente a los demás, güey. Y está bien chido que con tu apariencia, güey, la gente piense una cosa de ti, pero que seas todo lo contrario, güey. ¿Cómo se No, eso llama está el bien chido, rapero güey. este de Ciudad Juárez, Isaac? El que está todo tatuado. No El, rapero, sí, el el rapero, el que... Máquina de Fuego. Máquina de Fuego, ahorita está para candidato. Está bien verga, güey, Sí. porque ese güey está bien tatuado, güey, Y es pero bien letrado, güey. Ujú. a Y mí me sabe encanta mucho. todo ese pedo, güey. O sea, yo quiero llenar estadios, güey, o sea, cantando mi música, güey. Y siento que aquí en Estados Unidos, pues estás como en el país de las oportunidades, güey. Claro, es que aquí Todo la- hay, para todo sí, hay, para güey. todo hay. Para todo lo que es que tú yo piensas pienso, hay. no, ahí sí yo no creo. Yo pienso que en todas partes hay oportunidades. No, Nada más tienes que buscarlas. No, sí, yo ¿Por qué sé, crees que muchos sí, cantantes se van a México? En México sí, pero pero no en todos los pero lugares. pero ¿de dónde son los artistas, güey? Ah, de muchos países, perro. Hay de españoles, hay argentinos, Sí, de hay Europa vienen mucho a italianos, pegarla hay de aquí, todo. Y se a van a México. México a pegarla. Sí, pero Realmente, a lo mejor porque en su país no pegaron o no pegaron tan fuerte, pero en México se hacen crecer mucho y ya en sus países crecen más. Sí, pero el siguiente nivel después de México es aquí. Ah, bueno, Entonces, pero aquí estando sí, aquí, porque es claro, por güey. eso sí, dice, sí, pero me refiero oportunidades. a que oportunidades en México también tenemos muchas. Solo hay que trabajar en ellas y ser consistentes y todo se Sí, puede lograr. la constancia igual es A ver, tú, un Cooper, no has dicho muy que bueno. tú que realmente te gusta. A mí me gustan muchas No, cosas. güey, nada más No, que la una, verga, Mira, perro. pues, es una que, mira, vez. pues, de decirte de proyectos, me gusta escribir. Pero Escribir escribir qué. Pero qué, qué literatura, poesía. Sí, mensaje de no, A mí me gusta WhatsApp, escribir poesía, por ejemplo. a mí me gusta escribir historias. mensaje de Yo- WhatsApp. También Oye, güey, escribir ¿por qué no? Mira, perdón que te interrumpa, güey, pero yo quiero esto ya sea cuando ya mi nombre suene, o sea, Tazá, güey, bien chingón que me conozca por lo que soy, güey. Ujú. Ir a México y recorrer todo México viendo las cosas paranormales y escribir un libro, güey. Ah, Estaría sí, bien güey, verga, güey, sí. porque así como que haríamos como un documental de toda la trayectoria, güey, y luego sacar el libro, güey. Sí, yo lo Estaría compro, yo chida lo la Y idea. estaría bien verga, güey, porque sería así como a mi estilo, güey. Documentarse y Estaría vivir la bien verga, experiencia güey. y Como, ¿Sí o no, contársela güey? a la gente. Y Sí, podemos hacer claro, eso, güey. podemos como hacerlo. Cañitas. El de Carlos Trejo. Sí, güey, en su momento pegó un chingo ese güey. Cañitas. Sí. Y es ¿Tú que lo a mí no me leíste? importa tanto el dinero, No, pero lo vi sino mucho en... Yo también a eso iba. amor al arte, güey. Exacto, el amor al arte. Sí. También Sí, me sí, gusta sí. un poco la cocina. No te voy a decir qué es lo que más me apasiona porque no. Pero sí te gusta. Pero me gusta por algo que yo siento que cuando le cocinas a una persona, te Hay una puedes parte de ti transmitir en ti. Ujú, exactamente. sí, O sea, igual a mí. puedes, yo percibo eso, que puedo venir y en un platillo hacerlo. Tú me puedes decir aquí están los ingredientes y todo lo Haz lo podemos que tú hacer, quieras. pero yo lo hago diferente porque yo percibo y trato de transmitir Lo que como sientes. esa paciencia, como ese amor del arte culinario
platillo, güey. Y Eh. eso Sí. me Está gusta. perrón, O, güey. Está ajá, perrón, porque pero lo estoy haciendo porque lo pruebe, porque lo hice para ti. exactamente, lo hice para ti, Exacto. pero no me gustaría así como que Dedicarte a trabajar de eso. sí, no, Ajá. puta, imagínate, estás cocinando un chingo. No, no. Sí. Yo siento que ahí como que se seguiría mi esencia. Y está perrón, güey, porque yo siento lo mismo, pero con una canción, güey. O sea, Sí. yo siento que no tengo esos problemas como de expresarme cómo me siento, güey. Pero con la música, güey, me ayuda como a expresarme, güey. Claro. Está bien Exacto. verga, güey, Sí, porque Yo ahora unas sensaciones que bonitas. ahora que regrese a México, si Dios quiere, traigo ahí un proyecto que se trata de la música, entonces voy a estar cumpliendo uno de mis sueños. ¿Vas a abrir tu estudio? No, pienso hacer ahí algo con un chavo que está pegándola ya ahorita en Monclova, que lo voy a buscar próximamente y ¿pero qué voy a quieres hacer algo. hacer? Cantar. No, pues no puedo decir perro porque pues se Es va, secreto. se va. Bueno, Secreto de amor. próximamente, Pero sí, Monclova para el mundo. pero voy a estar así haciendo algo y Espérenlo. para que la gente me conozca un poquito más Claro. y esté un poquito más cerca de cumplir mi sueño. Invítalo acá, güey. No, perro, está en México. Y tráetelo. No papers. Pero al rato espero Al rato lo vamos a ver. sí, espero y se haga realmente y al rato les cuento bien todo el pedo. No, pues Está chingón, güey, esperemos, porque ¿Saben Carlos, qué también está esperemos. chido? Que también me apasiona a mí. Y es algo que voy a hacer de aquí a 5 años. Viajar. está Viajar, chido. De que no conocer. estar en tu casa por años. Sí, exacto. Yo sí me iría un par de años Vale. así ¿Cuál país quieres visitar que no has visitado, güey? No, me gustaría No, ¿qué ir te gustaría? a Asia, güey. A ¿Asia? conocer todo lo que es el Oriente, güey. Y después, sí, pienso estar un tiempito en África, güey. Uf. En África, Sí, Eh, estaría perro, güey, África, güey. quiero ir a Etiopía, quiero ir bueno, al ahí tengo mi Congo. plan. Al Para hacer Cocobongo, algunas ¿no? cosas. No, me gustaría mucho, ponle que en mi país lo voy a hacer también. Enseñarle a los niños a hacer comidas que yo sé que va a ser un poquito difícil que ellos tengan acceso. Por ejemplo, a un sushi. Por ejemplo, Sí, bueno, porque en México el sushi es caro, güey. Sí. sí, en mi país, Sí. imagínate, Y más no hay. todavía. Exacto, y no Y, hay. o Y sea, si están en hay, las ciudades, también pero no es que sea un sushi auténtico, sino que es, ya bueno, y como... con los videotutoriales y todo eso, pues es diferente. Pero sí me gustaría, por ejemplo, ir a comunidades eh, y pues más o menos con las precauciones y todo, enseñarles a los niños Sí. hacer algún platillo, ¿me entiendes? O igual y no Y también enseñarles, pero igual y que lo estaría disfruten. chido. Ajá, Sí, pero no, y pero siempre va a haber más de alguno que va a decir, yo quiero. Que yo vean quiero. sí, el claro. arte de cómo se hace sushi desde cero, Exactamente. Pero güey. igual y no, bueno, si quieres que aprendan, qué chido. Pero igual y con que tú vayas y les prepares y les cocines y todo, ya es como que Y también muy está bien chido. perro, Eres mira, tú. porque a mí también me gusta mucho la comedia, güey, hacer reír a la gente, güey. Y hacer reír tanto a la gente y que no piense en sus problemas por un rato, güey. Está bien Sí. verga, güey, De porque... hecho, a mí me han dicho que yo debería dedicarme a ser comediante también, pero no creo que ese pedo sea real. Cuando pero. Sí. Sí, no, estaría chido. Es que está bien verga, güey, porque yo siento que la risa cura muchas heridas, güey. A mí me gusta Sí, mucho, pues sí, aliviana el burlarme alma, de güey. todo, güey, o sea, pero te burlas de algo que te pasó, ¿no? Que en su momento fue Le ves triste, el sentido de humor a la vida, pero güey. ahorita Con ya humor a la está vida. bien verga, güey, porque te cagas de la risa y, ¿me entiendes? Y te ayuda como a darle ese giro a la vida, güey. Claro, ver las cosas de otra manera. ¿O Pero no, tú, ¿de Carlos? dónde las ves, güey? A ver, ¿y tú, Justin? Algo que No, yo estoy muy entretenido con todas sus respuestas, güey. O sea, ¿y qué cara o algo pregunta? hablando que de te más, güey. apasione, que que quieras hacer? No, yo siento que igual, antes que nada, Me llamo poner, Justin. antes que nada me llamo Justin Y soy mexicano. y soy mexicano. Astronauta. Mi comida favorita son las enchiladas rojas. No, sí me gustaría antes que nada poner un Un- seguro, algo que me esté generando dinero y no tenga que preocuparme por eso. Como ¿Pero ya qué sea sería? No, no. una ¿Pero tienda qué de sería, güey? No, no, negocio, pero un eso un te apasiona, negocio. Un eso te emprendimiento. apasionaría. Antes que nada tener una fuente de ingresos y ya después dedicarme, por ejemplo, si quiero abrir un restaurante, pero aunque no me genere dinero, aunque pierda, pero tengo esta fuente segura. O sea, yo nomás abriría uno por pasión, porque Ok, en serio pero me ¿por qué no gusta. apoyas a tu prima, güey? Mire, Y luego también me gustaría viajar por el mundo. O sea, no tanto como Alfonso, pero sí me gustaría ir a visitar, por ejemplo, Japón, ir de vacaciones a otro lugar. ajá, irme Vas como de así. vacaciones. Incluso le dije una vez a este güey que estaría chido que un día grabáramos, primero Dios, fuera del país.
Sí, Sí, pero sí, sí. espérate. Primero poco a Vámonos poco, poco a poco. despacio. Dale, dale, Oh, calmado. dale Poco a calmado, poco, pero chamaco. sí esa sería una de que ya sí diría, Me gustaría. ya estoy cabrón, o sea, ya lo Ujú. logré. Güey, como ese perro de Devoramundos. Ay, yo sí lo No vi, la otra vez lo vi, mames, güey. güey. En TikTok, güey, Sí. Devoramundos, güey. Ya anda en Vive un Spark, güey, por Ajá. todo el mundo. Y se le chingó ahorita en el Sí. freeway, güey. ¿En un qué? En un Spark, uno como el de Como el Carlos. mío, pero Oh, pero otro verde, más ¿no? chiquito. No, Sí, Sí, un Sí, verde. ese verde. lo he Ajá, visto yo creo también que he por visto. veces. Y está bien Güey, verga, no güey, porque vas mames. en tu camión o donde vayas y amaneces en otro lado, güey. O sea, puedes estar ahorita en un estado y O sea, mañana qué estás en chido. otro. Sí, qué chido a la gente que puede hacer eso. Qué chido con madre. Sí. Pero también está cabrón. Sí, hay mucho. Ah, es Necesita muchos que. Unas huevos. por otras, unas por otras. Sí. Es como todo, das esta por esta. Sí, Sí. unas por otras, pero. O sea, está cabrón, está cabrón. No, sí, Porque sí, no sí. sabes con quién te vas a topar O o qué la te va a chingada. pasar, estás Sí. lejos de casa, estás tú solo. Güey, yo siento Es que es que una aventura, güey. Pero yo pues está siento haciendo lo que le lo que más apasiona. difícil para, bueno, para mí, güey, es estar lejos de mi mamá, güey. Ah, ya va a empezar que tiene mamitis. No, es que sí, Pendejo, es una aventura, güey. platícale, güey. ¿De qué? ¿De qué, perro? No voy a platicar. Bueno, a ¿De que te ver. acompañó a no sé dónde? No. Sí, Platícale, es güey, me cierto. vale ver eso, no, güey. No, Platícale. a ver, antes Güey, que nada. ese verga también tiene mamitis, Antes- güey. No, si antes- tuviera Sí. mamitis, perro no estuviera aquí. Sí. No, mames. te vienes aquí por necesidad, Antes, perro. Pero aún antes, así, cuando realmente tienes mamitis, no te vienes. antes, hora. O sea, no Sin Antes- albur, sin a- albur. antes, no te antes, alejas de ella. antes que nada, ¿cuánto llevamos grabando producción? Su la puta puta madre, hoy madre. nos Casi agarramos 2 duro y horas, No, güey. A ver tupido. si no, nos vamos a fuimos. cortarle. Bueno, el tema de no ir a escuelas, entonces, verga, ¿cómo Ya nos terminamos salimos del acá, güey? calzón bien gacho. Ok, Verga. dejemos con este bonito mensaje. ¿Ustedes creen que la escuela, o sea, por las personas que dicen, no, la escuela no es para mí? Que busquen su pasión. O sea, los que les gusta estudiar y que quieren llegar a una carrera, está bien la escuela, ¿no? Pero para las personas que no quieren ir a la escuela o que no se sienten Pues cómodos ahí, que busquen qué les gusta, porque también no, si no quieres estar en la escuela, pues tienes que comer al final del día. Aprende un oficio, algo yo les y recomendaría que aprendan un oficio, aprende güey. un oficio. Ya sea, pues Es que también mira, es un oficio, ¿verdad? sí, es que yo pienso que el estudio es muy importante, muy Sí, importante. Y puedes buscar lo que realmente te apasiona. Qué chido cuando estudias algo que te apasiona. Está con madre eso. Pero también, si no te apasiona, ponte a estudiar y también busca Busca qué algo te que te apasiona. apasione. Pero como dice Justin, ahorita dijo, ya tienen algo seguro para el día de mañana que te resulte mal tu proyecto o algo. Sí, Tienes con qué buscar un trabajo, un empleo y todo el pedo. exacto. Y más que nada tengan algo seguro Que el tener un título no es nada seguro. o por No ejemplo, es como como, que haya todo porque- título y como ya. dice Carlos, hay mucha, pueden estudiar mientras buscan lo que en serio les apasiona, y si en lo mientras, si no lo encontraron, ya tienen un título, ya tienen algo que pueden ejercer y ya no se van a morir de hambre, No, y digámoslo mis así. respetos para esa gente que estudia, trabaja, porque la verdad es una verguiza, sí, una güey, verguiza. yo Mis también, respetos y qué huevote qué de esas chido. personas, güey, que están estudiando y trabajando, güey. Sí. Porque yo también cuando estaba en la prepa, güey, o sea, en la high school, trabajaba y estudiaba, güey, y Una es madriza. canse, güey, Es complicado. Es bien difícil. canse físico y mental, güey. Porque salirte Desgaste. de trabajar, irte sin comer a trabajar, güey, en el calorón, en el Yo tráfico, lo güey. intenté, güey, no mames, no Tienes aguanté. tarea, no, sí. Porque era en la mañana irme a trabajar de 8 a 12, 1, y luego irme a la prepa. Yo No, le no pasé así mames. 10 años, güey. Y yo no, siento como que 10, mi 12 último años. año de high school no lo disfruté, güey, porque trabajaba o me iba, güey, o ya no iba porque me daba flojera, güey, porque quería dormir, porque imagínate llegar 12 de la noche a la casa, güey, dormir y levantarte a las 6, güey. Así es. Bueno, entonces, ¿qué onda? ¿Nos vamos con un mensaje o ya la cortamos Ya o qué? estamos hablando de más, Y la bueno, verdad. creo que esto fue todo por hoy. Hacemos la Bueno. invitación, seguimos haciendo la invitación a que nos Manden sus sigan historias. en Instagram, como hablando de más, en Facebook, en TikTok Y y, en YouTube. YouTube. y YouTube. Próximamente Spotify. Sigan también a la A los página de patrocinadores. Bazooka Boys Los patrocinadores, muchas gracias. y esperamos siempre sus comentarios para ver de qué les gustaría que habláramos en el siguiente podcast. Revisen el Instagram, ahí siempre le estamos preguntando.
Por Así es. favor, Gracias. suscríbanse. Suscríbanse, actívenle a la denle like. campanita. Gracias No por el cuesta apoyo nada. que le dieron al primer video. Ya vamos a subir al segundo y esperamos que le den más apoyo todavía. Sí, estamos tratando de mantener ese ritmo de 2 episodios por semana, pero yo creo que al ritmo que yo creo que estaría mejor un episodio por semana para no cargar tanto de trabajo a producción. Para Porque producción y para nosotros producción que siempre se la está rifando, güey. sí, muchas gracias sí. también a producción por hacer posible este proyecto, Por el espacio también. Sí, sí, sí. por el espacio y bueno, pero yo creo que ya estamos hablando de Más. Adiós. Hijo de